Este fanfic no es de mi propiedad, todos sus créditos a sus respectivos autores, autor del fanfic en la descripción. Pueden apoyar el canal con su like y su suscripción. Espero que les guste el video, pueden dejar su sugerencia de video en los comentarios. Jujutsu Kaisen. Naoya quiere vivir. Chapter 79. Chapter 79. Kazumi Miwa. Opener Hot Springs Real Area Amazing, ¿por qué estás aquí? ¿Encontraste al espíritu maldito? Naoya Zenin estaba un poco confundido. Después de todo, había estado completamente concentrado en percibir la barrera. Si los estudiantes realmente hubieran encontrado al espíritu maldito, era imposible que no se hubiera dado cuenta. Pero si no habían encontrado al espíritu maldito, ¿por qué Momo Nishimiya había venido específicamente hasta las aguas termales al aire libre? Todavía no hemos encontrado al espíritu maldito. Solo vine a darme un baño en las aguas termales. Momo Nishimiya se sonrojó, bajó la cabeza y jugueteó con los dedos, sin atreverse a mirar de nuevo a Naoya Zenin. ¿Viniste a darte un baño en las aguas termales? La profesora frunció el ceño y examinó detenidamente la vestimenta de Momo Nishimiya. Llevaba el pelo recogido, estaba envuelta en una toalla de baño y sus pies descalzos descansaban sobre las baldosas de piedra. Sin duda, parecía que había venido a bañarse. Naoya Zenin finalmente exhaló un suspiro de alivio. Solo entonces retiró por completo la energía maldita que lo rodeaba, se relajó lentamente y regresó a la fuente termal, apoyándose contra las rocas. Bien. Al menos no había encontrado al espíritu maldito. Hace un momento casi se muere del susto. Si se había preparado tan a conciencia y había sido tan cuidadoso, y aún así no se dio cuenta del rastro de un espíritu maldito de grado 3, entonces este transmigrador bien podría estrellarse la cabeza contra una roca y morirse. Menos mal que fue Momo Nishimiya quien apareció. Si realmente hubiera sido ese espíritu maldito de grado 3, Yukiona, sin duda habría sido clavado en el pilar de la vergüenza en la historia del mundo del Jujutsu. Incluso podría haber tenido la oportunidad de superar a Megumi Fushiguro. Pero espera, el profesor finalmente se dio cuenta de algo después de que sucediera. Espera. ¿Por qué vienes aquí a darte un baño en las aguas termales? ¿No era esa la parte más ridícula? Ya me estoy bañando aquí, ¿no? Y no había absolutamente ninguna posibilidad de que esto fuera un clásico malentendido del anime. Porque antes de que Naoya Zenin entrara a disfrutar de las aguas termales, había colgado claramente un cartel en la puerta que indicaba que alguien ya se estaba bañando dentro. Y por si algún estudiante genio pensaba que era uno de sus compañeros de clase en el baño, incluso había escrito su propio nombre en él. ¿Cómo es posible que Momo Nishimiya entrara a bañarse? ¿Y por qué no se había oído ni un solo grito de pánico? Era como si la entrada de esa pequeña bruja para bañarse fuera algo completamente natural, mientras que Naoya Zenin era la torpe que no sabía interpretar la situación. Pero no podía mostrar su pánico delante de un estudiante. Naoya Zenin solo pudo respirar hondo en secreto unas cuantas veces antes de volver finalmente a su tono frío habitual. ¿Por qué entraste aquí a bañarte? ¿No sabías que yo estaba dentro antes? Primero, tenía que investigar la situación. Quizás Momo Nishimiya simplemente no sabía leer japonés. Inesperadamente, Momo Nishimiya asintió abiertamente y lo admitió. Entré porque sabía que estabas dentro. Naoya Zenin guardó silencio. ¿Qué era esto ahora? ¿Podría ser que Kenjaku se hubiera apoderado de Momo Nishimiya sin que nadie se diera cuenta? ¿Era este el ataque sorpresa que Kenjaku había planeado con tanto cuidado? ¿Poseer a una niña pequeña, poseer a uno de sus alumnos, lanzar un ataque nocturno contra él, tomarle fotos, publicarlas en Twitter para que lo ataquen en línea, lograr que le revoquen su licencia de enseñanza, conseguir que lo despidan de la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio en el acto, convertirlo en un personaje secundario fuera de la trama y luego hacer que el grupo protagonista lo mate a patadas? Dios mío, Kenjaku-sama. Eso es demasiado despreciable, ¿no crees? Ahora que lo pienso, ni siquiera tengo licencia de enseñanza, ¿verdad? Entré únicamente gracias a mis contactos, ¿no? Lo siento, realmente no entiendo a qué te refieres. Había una leve rigidez en la voz de Naoya Zenin que era difícil de percibir. ¿Podrías explicar qué quisiste decir? Quiero decir, Momo Nishimiya no se percató en absoluto de la vergüenza de Naoya Zenin. Simplemente bajó la cabeza con el rostro enrojecido, su voz suave y delicada, como si fuera lo más natural del mundo. Oí que estabas disfrutando de las aguas termales, así que quería ir a bañarme contigo. Mientras hablaba, la pequeña bruja se acercó inconscientemente.
Se ajustó la bata, avanzó unos pasos y metió ambos pies en las aguas termales. ¡Guau! ¡Qué calor hace! ¿Esta fuente termal siempre ha estado tan caliente? Naoya Zenin volvió a guardar silencio. Aunque ya pensaba que todos sus alumnos eran criaturas extrañas, esta era la primera vez que veía a alguien tan extraño como Momo Nishimiya. No, ¿qué significaba exactamente esto? Giró la cabeza y miró a Momo Nishimiya sin expresión alguna, observando el leve rubor rosado en el cuello descubierto de la chica, como un melocotón completamente maduro. Luego bajó la mirada hacia aquel aeropuerto perfecto, lo suficientemente llano como para que un piloto pudiera planear sobre él a baja altitud. ¿Implicaciones sexuales? ¿Estás usando este tipo de cosas para evaluar a un profesor? ¿Qué profesor no podría soportar una prueba como esta? Momo Nishimiya. Naoya Zenin tardó mucho en reunir las palabras adecuadas antes de hablar finalmente en serio. Sé que creciste en Estados Unidos y recibiste una educación más abierta allí, pero debes recordar que somos profesor y alumna. Este tipo de comportamiento inapropiado sería duramente criticado por la sociedad en cualquier país. Como persona ajena a este entorno, no quiero interferir en tu educación sexual, pero aún así debo advertirte. Mujer, ten un poco de amor propio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Momo Nishimiya parpadeó varias veces antes de comprender finalmente lo que Naoya Zenin quería decir. La pequeña bruja estaba tan avergonzada que inmediatamente le dio una patada. ¿Quién quiso decir algo así? Solo vine aquí porque quería hablar contigo. De lo contrario, ni me molestaría en bañarme contigo. ¿Qué quieres decir con que no te molestaste? No deberías haber entrado. Occidental desvergonzado. ¿Acaso tus padres nunca te enseñaron que hombres y mujeres deben mantener una distancia prudencial? ¿Qué? ¿Acaso las aguas termales tradicionales al aire libre de aquí no son baños mixtos? Por eso vine. ¿Quién te dijo eso? Series de televisión. ¿No le preguntaste a algún lugareño? Sí, lo hice. Kasumi Miwa dijo que no había problema. Naoya-sensei, ¿de verdad está prohibido que hombres y mujeres se bañen juntos aquí? Entonces Momo Nishimiya preguntó con cautela. ¿Has estado viendo demasiada pornografía? Profesor y alumno se miraron fijamente, incapaces de pronunciar palabra durante un largo rato. Toc, 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 y así, la pequeña bruja comenzó a alejarse lentamente de Naoya Zenin, moviendo su pequeño trasero poco a poco. ¿Sigues sin salir? Momo Nishimiya se enroscó un mechón de pelo en el dedo, con el rostro completamente rojo, y dijo. ¿Me puedes dar un poco más de tiempo? Todavía tengo algo que preguntar. Preguntar. Momo Nishimiya había venido originalmente para preguntar sobre el puesto de ayudante de profesor. Después de todo, antes había visto a Naoya Zenin elogiar específicamente a Noritoshi Kamo. Semejante elogio directo era extremadamente raro en boca de este maestro sádico. La pequeña bruja lo había dado todo, y solo cuando quedó primera en ese examen recibió elogios de Naoya Zenin. Ella había pensado inicialmente que, debido a esos elogios, era lógico que se convirtiera en la ayudante de cátedra. Pero ahora, no se esperaba que el normalmente callado Noritoshi Kamo también recibiera elogios de Naoya Zenin. ¿Será que él también quería ser ayudante de profesor? En el instante en que le vino ese pensamiento a la cabeza, Momo Nishimiya entró en pánico al instante. Después de todo, por mucho que lo hubiera pensado antes, solo creía que Mai y Kasumi competirían con ella por el puesto. Jamás imaginó que Noritoshi Kamo, como heredero de la familia Kamo, también estaría interesado en luchar por él. Momo Nishimiya era bastante consciente de sí misma. Si tuviera que competir con él en igualdad de condiciones, sin duda perdería. Así que, aunque la noche sería ajetreada y podría perturbar el descanso de Naoya Zenin, Momo Nishimiya decidió arriesgarse. Se acercó en privado para preguntarle si podía convertirse en su ayudante de cátedra. Fue vergonzoso y humillante. Pero, ¿quién era Momo Nishimiya? Ella era la elegida, valorada por Sponsor-sama. Por el bien de Sponsor-sama, quien la tenía en tan alta estima, incluso si por el momento tenía que inclinarse ante ese gran rey demonio Naoya Zenin, podía apretar los dientes y soportarlo. En Oriente existía un antiguo dicho que lo expresaba a la perfección. El esfuerzo da sus frutos. Incluso una pequeña fuerza puede vencer a un enemigo poderoso con suficiente determinación. ¿Por qué Momo Nishimiya no podría ser la desvalida que soporta la humillación, espera el momento oportuno y regresa más fuerte? Así que definitivamente iba a preguntar. Ahora. Inmediatamente. Aquí mismo. ¿Qué pasó con las cicatrices de tu cuerpo?
Sin embargo, inesperadamente, la pregunta que había estado formulando durante tanto tiempo cambió en el mismo instante en que salió de su boca. La pequeña bruja llegó a preocuparse por las densas e innumerables cicatrices que cubrían el cuerpo de Naoya Zenin. Después de todo, lo que más la había impactado antes, además del cuerpo de Naoya Zenin que parecía haber sido esculpido por una cuchilla, era la cantidad de insignias que quedaban en su piel. Naoya Zenin no eludió la pregunta en absoluto. Simplemente levantó el brazo y dijo como si nada. Es el precio de volverse más fuerte. Desde su transmigración, no había descansado ni un solo momento. Además, para desarrollar nuevos usos para la hechicería de proyección, había intensificado repetidamente su entrenamiento con armas ocultas. En ese mundo a cámara lenta donde cada instante contaba, intentar usar shuriken libremente a su antojo inevitablemente le acarrearía graves consecuencias. Justo ahora, había usado un arma oculta lanzada posteriormente para derribar la que él mismo había lanzado primero. Ese simple movimiento demostró el enorme esfuerzo que Naoya Zenin había invertido en los 24 fotogramas de proyección de hechicería en tan solo un segundo. En el tiempo que una persona común y corriente tardaba en entrenar una sola vez, Naoya Zenin podía entrenar 24 veces. Naturalmente, las heridas se fueron acumulando poco a poco, hasta que su cuerpo quedó cubierto de densas cicatrices. Aunque realmente incomoda a la gente cuando lo ve. Naoya Zenin solo continuó hablando consigo mismo. Por eso normalmente no lo enseño delante de todos vosotros. Parece que os asusté. Sé cómo pudiste. Momo Nishimiya lo negó rápidamente. Creo que se ve genial. Quiero decir, ya sabes, como una insignia de honor para un hombre o algo así, ridículo. ¿Cómo pueden las heridas ser insignias de honor? Naoya Zenin solo negó con la cabeza con una sonrisa fría. Son prueba de debilidad. Prueba de que todavía no soy lo suficientemente fuerte. ¿No eres lo suficientemente fuerte? Momo Nishimiya estaba completamente convencida. A sus ojos, Naoya Zenin ya era el gran rey demonio al que tendría que dedicar toda su vida a intentar derrotar. Y ahora le decía que el gran rey demonio era solo el más débil de los 4 reyes celestiales, el quinto rey celestial. No, a quien intentaba engañar. ¿Acaso eso no la convertía en la duende más débil bajo el quinto rey celestial? Creo que ya eres muy fuerte. ¿Qué te pasa hoy? Naoya Zenin interrumpió directamente a Momo Nishimiya. Inclinó la cabeza y preguntó. Has estado actuando de forma extraña desde hace un rato. ¿Tienes fiebre? ¿Te ha congelado el cerebro el frío? ¿Por qué te preocupas tanto por mí? A ojos de Naoya Zenin, Momo Nishimiya siempre había sido la alumna problemática que se le oponía en todo momento. No había manera de que esta noche tuviera una expresión tan preocupada hacia él. ¿Podría ser que Kenjaku la hubiera poseído realmente? Ese pensamiento hizo que el ánimo de Naoya Zenin cayera en picado. Si no había otra manera, solo podía matar a Momo Nishimiya allí y liberar su cuerpo cuanto antes. No tengo fiebre. Momo Nishimiya no se percató en absoluto de la intención asesina que brillaba en los ojos de Naoya Zenin. Simplemente apretó los puños e hizo todo lo posible por ocultar su vergüenza, balbuceando. No hablemos más de esto. Olvídalo. Me voy. La pequeña bruja se había olvidado por completo de solicitar el puesto de ayudante de profesor. En efecto, había estado preocupada por Naoya Zenin hacía un momento, pero ese sentimiento, del que ni siquiera ella misma se había percatado, se había hecho evidente. Aquello dejó a esta orgullosa brujita tan avergonzada que deseaba esconderse en un agujero. En ese momento, Momo Nishimiya solo quería escapar lo más rápido posible. Recuerda secarte bien. No te resfríes. Todavía tienes que hacer guardia de noche más tarde. Está bien. ¿Por qué hablas igual que mi padre? Justo cuando Momo Nishimiya estaba a punto de levantarse y abandonar las aguas termales, sus orejas se movieron. Al instante siguiente, escuchó una voz alegre y enérgica que provenía del exterior de la puerta. Naoya-sensei, ¿estás ahí? Una cabecita de pelo azul se asomó por la puerta. Necesito hablar contigo de algo. ¿Estás ocupado ahora mismo? Ahora mismo estoy ocupado. Esperen a que salga. Eso no va a funcionar. Si espero a que salgas, no tendré otra oportunidad de hablar contigo. Kasumi Miwa entró de puntillas y vio a Naoya Zenin bañándose en las aguas termales con el torso desnudo. Se cubrió los ojos con un gesto exagerado. ¡Guau! ¡Qué deslumbrante! El cuerpo de Naoya Sensei brilla, ¡ah! ¡Qué vergüenza!
Sin embargo, los huecos entre los dedos que cubrían sus ojos no servían en absoluto para ocultar el par de ojos curiosos que se asomaban. ¿No te dije que esperaras afuera? Al percibir la ira en la voz de Naoya Zenin, Kasumi Miwa inmediatamente tomó una toalla de baño y se la echó sobre los hombros. Como una sonriente empleada de un balneario, se inclinó hacia él con una sonrisa halagadora. Estimado cliente, ¿le gustaría un servicio de exfoliación de espalda? Solía trabajar en unos baños públicos, y soy muy buena exfoliando espaldas. Todos los abuelos del barrio elogiaban mi técnica. No es de extrañar que Kasumi Miwa hubiera dicho que los baños mixtos entre hombres y mujeres estaban perfectamente bien. Así que ella era la más increíble de todas. Ni siquiera alguien tan increíble como Naoya Sensei puede alcanzar su propia piel, ¿verdad? No te preocupes. Yo, Kasumi Miwa, conocida como la santa de la espada número 1 del nuevo estilo de sombra, usaré la fuerza de un tajo de Yaido para eliminar toda tu piel muerta. Kasumi Miwa estaba a punto de acercarse a Naoya Zenin para frotarle la espalda cuando, de repente, la chica de cabello azul frunció el ceño. Señaló hacia el otro extremo de la fuente termal y habló con seriedad. Sensei, mire. Parece que algo se mueve allí. Siguen saliendo burbujas. Gorgoteo, gorgoteo, porque alguien, silbido. Naoya Zenin miró a Momo Nishimiya, que estaba a su lado y, aprovechando su altura, se había sumergido directamente bajo el agua. Originalmente, pensaba decir la verdad, pero ¿quién iba a imaginar que esa pequeña bruja le agarraría el muslo en ese mismo instante? Sus uñas casi se le clavaron en la piel, como si estuviera haciendo un último y desesperado intercambio. El mensaje era claro. Si se atrevía a traicionarla, podía olvidarse de conservar su licencia de profesor para el resto de su vida. Alguien. En el instante en que Kasumi Miwa ladeó la cabeza, Naoya Zenin solo pudo actuar como si nada hubiera pasado. Alguien excavó un manantial de aguas termales aquí, por lo que las burbujas suben naturalmente desde el subsuelo. ¿Quién te impartió las clases de educación general? Ni siquiera tiene sentido común. ¡Guau! ¿Así que así es como funciona? Kasumi Miwa exclamó con sincera admiración. Las aguas termales al aire libre son increíbles. ¿Podrían incluso hacer burbujear agua con gas? Chapter 80. Chapter 80. Sorry, my, your girl really needs this assistant instructor position. Por otro lado, Kasumi Miwa no creía que hubiera nada inapropiado en que hombres y mujeres estuvieran juntos. Al fin y al cabo, una fuente termal al aire libre era, para decirlo sin rodeos, una casa de baños natural. No es que todos se desnudaran por completo para bañarse. Como mínimo, se cubrían las partes que debían cubrirse, y para las que no, aparecía una luz sagrada inesperada. Ni siquiera hacía falta recurrir a la censura con mosaicos. Sí. Era un balneario muy saludable y muy sano. Cosas como entrar cubriéndose el pecho con las manos, decir con coquetería senpai, tengo la regla y luego comenzar un baño con burbujas eran contenidos de pago que se podían encontrar en tiendas de entretenimiento para adultos. El evento actual se parecía más a la ruta habitual de una novela visual para todas las edades, del tipo que desbloquea una imagen especial de Liu Bei y Cao Cao compartiendo vino caliente y riendo juntos mientras hablan sobre lo que hace a un verdadero héroe. En la antigüedad, la gente admiraba los cerezos en flor bajo la luna. Hoy, admiran la nieve de un manantial termal. Kasumi Miwa sentía que esta sesión de masaje de espalda en la casa de baños con Naoya Zenin también podía considerarse una hermosa historia de afecto entre maestro y alumno. Sinceramente, no creía que hubiera necesidad de ser tímida. Por supuesto, esto no se debía a que ella no viera a Naoya Zenin como un hombre. Después de todo, ¿quién era Naoya Zenin? Era un pervertido aterrador obsesionado con su hermana, capaz de llegar a ser tan retorcido que incluso atacaba sin piedad a su propia familia. Era como ir a la cafetería con Aníbal. No te preocupaba que te robara la comida. Al fin y al cabo, cuando veía los 3 platos y la sopa en tu bandeja, el tío Aníbal solo sonreía levemente y te decía que te relajaras y comieras más, ya que aún estabas creciendo y necesitabas alimentarte. Luego, apoyaba la barbilla en una mano desde el otro lado de la mesa y te miraba con ojos cariñosos. Siendo Kasumi Miwa la típica chica de la cocina, ¿de verdad tenía que preocuparse de que un hombre alto, rico y guapo como Naoya Zenin tuviera intenciones con ella? No hagas reír al clan Zenin. Kasumi Miwa era como un gusano retorciéndose en el suelo. En una cita a ciegas, bastaba con rascarse la cabeza y decir torpemente que tenía 2 hermanos menores en casa a los que alimentar, y la otra persona se aterrorizaba al instante.
Le temblaban las piernas y decía de inmediato que le había surgido un problema en casa y que debían hablar la próxima vez. Luego la bloqueaba por mensajes y llamadas. Un demonio de primera categoría que apoya a los hermanos, y la cita se había acabado. Así pues, esta chica de pelo azul no solo era la típica sirvienta de cocina que nunca había cogido de la mano a nadie, sino que también era una mujer sexualmente reprimida de primer orden que amaba pero no podía ser amada. No había nada que hacer al respecto. La hermana mayor era como una madre. Si incluso Kasumi Miwa se perdió en el romance, pensando todos los días en maquillaje y en arreglarse en lugar de ganar dinero y trabajar, entonces las futuras carreras de sus dos hermanos menores bien podrían anunciar una jubilación anticipada. Sin embargo, esta situación había mejorado bastante últimamente. Después de todo, un misterioso patrocinador le había dado 50 millones de yenes. Ese dinero realmente me salvó la vida. Porque la salud de su abuela había ido empeorando cada vez más. Después de todo, Kasumi Miwa se había unido al misterioso nuevo estilo de sombras e incluso iba a convertirse en una especie de hechicera de Jujutsu. Era imposible contarle a la gente común asuntos tan clasificados, así que su abuela, siempre preocupada, supuso que a su nieta le habían lavado el cerebro para que se uniera a algún esquema piramidal. Estaba tan ansiosa que perdió la vista y se desmayó en el acto. Ya la habían llevado a la UCI, con tratamiento de emergencia y los preparativos del funeral casi en marcha, pero en el momento en que vio los 50 millones de yenes depositados en la cuenta bancaria, el estado de la anciana mejoró de inmediato. Dejó de dolerle la espalda, las piernas y hasta tuvo tiempo de darle un pellizco disimuladamente al trasero del médico mientras charlaban y reían. Sus dos hermanos menores estaban aún más eufóricos. Se abrazaron y dieron vueltas riendo. Su familia ahora tenía dinero. Por fin podían darse el gusto de comprar juegos para el móvil y empezar a tener novias en el colegio. ¿Cómo pudo Naoya Zenin fijarse en una estudiante rural tan común y corriente? Se debía a que las tendencias de cornudo del joven y rico amo habían estallado, y que desde la infancia no había tenido a ninguna mujer sumisa a su alrededor. ¿O se había vuelto tan retorcido que disfrutaba específicamente de ser profesor y trabajar en equipo con los estudiantes? Bueno, a juzgar por la situación de Mai, esa última posibilidad no era precisamente nula. En todo caso, Kasumi Miwa no era una belleza en ciernes como Momo Nishimiya, del tipo que le gustaría a un pervertido con debilidad por las chicas jóvenes. Tampoco era la típica hermana menor genial como Mai, con curvas en los lugares perfectos, una lengua afilada y una vena masoquista. Era simplemente una chica de campo de lo más normal. De no ser por su personalidad tonta y optimista que divertía a todos, nunca habría tenido la oportunidad de aparecer ante los ojos de Naoya Zenin en esta vida. Así pues, independientemente de cómo se mirara, Kasumi Miwa no creía que hubiera nada inapropiado en pasar tiempo a solas con Naoya Zenin. La diferencia de estatus era demasiado grande. En la vida de este noble joven amo, ella era solo un rostro pasajero. La había ayudado antes, e incluso le había salvado la vida en una ocasión, pero eso no significaba que Kasumi Miwa fuera alguien especial para Naoya Zenin. Simplemente, él, como invitado de honor, era cálido y generoso. Le gustaba la payasa divertida y obediente en el escenario, se reía a carcajadas con algunos de sus chistes naturalmente ridículos, luego se cubría los abdominales doloridos y, con disimulo, le arrojaba algunas recompensas. Eso fue todo. Esa fue toda la historia. Él nunca había amado a esa chica. La admiración y la gratitud de Kasumi Miwa hacia Naoya Zenin se basaban en su propia fantasía. Como la espuma blanca que queda en la playa cuando baja la marea, su único destino era desvanecerse lentamente con el tiempo. El príncipe azul en su vida solo podía ser el benefactor que la había patrocinado con 50 millones de yenes. Quizás, después de graduarse, ese patrocinador barrigón y calvo encendería un cigarrillo en la habitación del hotel y luego elogiaría a Kasumi Miwa, que yacía aturdida y sin fuerzas en el suelo, diciéndole que esta vez lo había satisfecho, que la vieja bruja de su casa no tenía sus habilidades y que encontraría la manera de que le transfiriera más dinero. Entonces Kasumi Miwa solo pudo tumbarse débilmente en el suelo, preguntándose si Naoya Sensei ya se había casado con Mai, si ella ya se había puesto un vestido de novia blanco y había comenzado a viajar por el mundo. Mientras pensaba en ello, se arrastraba lentamente por el suelo, fingiendo ser una babosa que secretaba mucosidad. No había nada que hacer al respecto. Para ser francos, Kasumi Miwa ni siquiera fue una persona importante en la vida de Naoya Zenin. Cuando se conocieron, ella era solo una estudiante pobre que le hablaba con rudeza.
Sus palabras eran infantiles y ridículas, como las de una muchacha tonta que no sabía nada del mundo. Si ella no se hubiera aferrado a él obstinadamente y sin vergüenza, tal vez en el instante en que puso un pie en la fuente termal al aire libre, Naoya Zenin la habría pateado con todas sus fuerzas como a un perro callejero al borde del camino. No había nada que hacer al respecto. La única fortaleza de Kasumi Miwa era no tener vergüenza. Sus padres murieron jóvenes, creció con su abuela y su familia era pobre. Cuando ocurría algo, la única ayuda que podía obtener de casa eran sus dos hermanos menores, que aún usaban chupetes y bebían leche. Si no hubiera aprendido a sonreír, adular y restarle importancia a las cosas con humor, su destino habría sido el mismo que el de Nishimiya Senpai. Aislada y acosada por la mayoría de los estudiantes, convirtiéndose en una chica sumamente infeliz. Suspiró. Por eso Kasumi Miwa realmente envidiaba a Mai. Ser acosado por una sola persona seguía siendo mejor que ser acosado por una multitud. Naoya Zenin podría intimidarla, pero si Mai fuera golpeada en la escuela o le sucediera algo realmente grave, ya veremos si él aparecería y mataría a quien lo hizo. Lo que le daba a Kasumi Miwa la mayor sensación de seguridad era el orgullo de Naoya Zenin. Ese tipo de orgullo que la gente común jamás tendría en su vida, el orgullo de un emperador, la certeza dominante de que él mismo era la verdad. Originalmente, para Kasumi Miwa, el puesto de amante ideal debería haber pertenecido a Satoru Gojo. Pero por alguna razón, recientemente había descubierto que Satoru Gojo no era gran cosa. Estaba empezando a cansarse un poco de él. A veces, sinceramente, su cabeza estaba llena de pensamientos sobre Naoya Zenin. Sobre todo después de enterarse de ese asunto entre él y Mai. Porque Satoru Gojo era sencillamente demasiado perfecto. Siempre había sido un dios del mundo del Jujutsu, una figura importante a la que Kasumi Miwa respetaba profundamente. En comparación, Naoya Zenin era diferente. Había hecho demasiadas cosas malas, y eso era precisamente lo que lo diferenciaba de Satoru Gojo. Le daba un toque retorcido de humanidad. Después de todo, si algún día Kasumi Miwa hiciera algo realmente malo, como traicionar al mundo del Jujutsu, Satoru Gojo sin duda sería el primero en cambiar de actitud y correr a matarla. Al fin y al cabo, su gurú Geto había sido su amigo íntimo, e incluso él había sido asesinado por el imparcial Satoru Gojo. Pero con Naoya Zenin, eso no era seguro. En cambio, podría asentir con calma y decir que ya había tramitado el papeleo para que ella pudiera salir del país, y que debía darse prisa y buscar un lugar donde esconderse. Si de verdad no podían ocultárselo a Satoru, entonces, por su bien, no le quedaría más remedio que destruir todo el mundo del Jujutsu. Siseo. Un hombre así era el verdadero amante soñado por toda chica. Mientras Kasumi Miwa pensaba en ello, inconscientemente se limpió la baba. Como la calla, definitivamente tenía que adular a un jefe así. Lo siento mucho, Mai. Tu hija realmente necesitaba este puesto de ayudante de profesora. Si no fuera porque era tu hombre, según las antiguas reglas, una deuda que te salvaba la vida debía pagarse con tu propio cuerpo. Ahora solo estaba aquí pidiendo un puesto de ayudante de cátedra. Eso ya era traición de sobra, ¿no? Si Confucio viera esto, ni la tapa de su ataúd podría retenerlo. Sensei, ¿cómo está la presión? Con ese pensamiento en mente, Kasumi Miwa frotó aún más rápido. Levanta con altura, golpea con velocidad, masajea con fuerza, sirve con actitud. Después de todo, esta era su mejor oportunidad para salir de la pobreza por sus propios medios. Esta chica de pelo azul no podía dejar escapar una oportunidad tan perfecta. ¿No te dije ya que no necesito que me froten la espalda? La voz hostil de Naoya Zenin volvió a sonar. Pero Kasumi Miwa simplemente lo ignoró. Después de todo, mientras los demás estudiantes seguían atrapados en la sombra del miedo que les infundía Naoya Zenin, ella ya había recurrido a su descaro absoluto para descifrar el temperamento de este joven maestro Zenin. Simplemente le gustaba hablar sin parar. Siempre y cuando no le contestaras y le dieras una explicación razonable, Naoya Zenin no te causaría problemas. Mientras no cruzara ninguna línea roja, por muy escandaloso que fuera el comportamiento de Kasumi Miwa, Naoya Zenin haría la vista gorda y dejaría que esa idiota hiciera lo que le placiera. Al fin y al cabo, cuando la gente estaba realmente enfadada, podía quedarse sin palabras. Sensei se esforzó muchísimo al salir antes. Montar una cortina tan grande no debió ser fácil. Como tu alumno, debo asegurarme de que te mantengas sano. Después de todo, todavía tienes que lidiar con un espíritu maldito de grado 3. No podemos permitir que nada salga mal de ahora en adelante.
Cuando Naoya Zenin escuchó eso, su opinión sobre aquel estudiante tonto cambió bastante. ¡Santo cielo! ¿Quién hubiera pensado que realmente existía alguien en este mundo que lo comprendiera? ¿De verdad a alguien le importaba tanto un espíritu maldito de grado 3? ¿Alguien podía decir algo que coincidiera exactamente con sus pensamientos? Ah, cierto. Kasumi Miwa era actualmente una hechicera de grado 4. En ese caso, tenía sentido que desconfiara tanto de un espíritu maldito de grado 3. Hablando de eso, Kasumi Miwa aprovechó la oportunidad para iniciar la conversación y fingió preguntar casualmente. «Sensei, ¿ha visto a Nishimiya-senpai? Alguien me comentó que parecía dirigirse hacia las aguas termales». PFF. La pequeña bruja ya estaba conteniendo la respiración bajo el agua. Al oír eso, entró en pánico y se atragantó con un trago de agua termal, dejando escapar un sonido ahogado de su garganta. Una cadena de burbujas aún más densa estalló de nuevo en la superficie. ¿Eh? Kasumi Miwa parpadeó varias veces y preguntó con cautela. ¿Qué está pasando? El agua hirvió. Naoya Zenin respondió con calma. Eso me asustó. Kasumi Miwa dejó escapar un largo suspiro. Pensé que había entrado en erupción un volcán. Ahora que lo pienso, ¿de verdad no hace calor? Es un entrenamiento. ¡Genial! Entonces yo también entrenaré contigo, Sensei. Al ver eso, Kasumi Miwa guardó la toalla y decidió entrar también en las aguas termales para darse un baño. Bajo el agua, Momo Nishimiya entró en pánico al instante. Se hundió desesperadamente en la piscina, intentando esconder su cuerpo junto a Naoya Zenin, atreviéndose solo a mirar disimuladamente hacia arriba, sin atreverse siquiera a respirar. Uf. Menos mal que soy un cerdo muerto que no le teme al agua hirviendo. Si fuera Nishimiya-senpai, seguro que no podría contener los gritos, ¿verdad? Kasumi Miwa se secó el sudor de la frente y bromeó con Naoya Zenin, que estaba a su lado. Su piel era muy delicada. Al principio, incluso le costaba acostumbrarse a bañarse en una bañera de madera. La gente de otros países no estaba acostumbrada a este tipo de ambiente rústico. ¿Es eso así? Al oír esto, Naoya Zenin bajó la cabeza para observar a Momo Nishimiya y comprobó que, en efecto, era tal como había dicho Kasumi Miwa. Todo el cuerpo de Momo Nishimiya había empezado a ponerse rojo y parecía un pato hervido. Si Kasumi Miwa no se marchaba pronto, en menos de un minuto podría morir allí mismo. La comisura de los labios de Naoya Zenin se crispó. Aún no había luchado contra el espíritu maldito, y un estudiante ya había caído primero. Esto era demasiado. Ya basta. He descansado lo suficiente. Es hora de irme. Aunque Naoya Zenin originalmente quería descansar un poco más, considerando lo complicada que se había vuelto la situación, decidió soportar el dolor y levantarse. Espera. Naoya-sensei. ¿Quién hubiera pensado que Kasumi Miwa, que acababa de entrar en las aguas termales, le agarraría del brazo? Tengo algo que quiero comentar contigo. Lo discutiremos fuera. No. Tiene que ser ahora mismo. Kasumi Miwa miró a Naoya Zenin con lástima, como un cachorrito. ¿Me puedes dar un poco más de tiempo? 30 segundos como máximo. Naoya Zenin realmente se quedó sin palabras. En el pasado, incluso los espías se reunían en las azoteas para intercambiar información. Ahora mira esto. Su alumno insistió en abordarlo en las aguas termales para hablar del tema. ¿Qué demonios podía ser tan importante como para que todos ustedes tuvieran que venir mientras yo estaba disfrutando de las aguas termales? Se trata de, Kasumi Miwa pasó muchísimo tiempo armándose de valor y finalmente estaba a punto de decirlo. Al instante siguiente, para su sorpresa, alguien llamó a la puerta. Naoya-sensei, soy Mai. Perdonen mi imprudencia, pero quisiera preguntarle nuevamente sobre los detalles para lidiar con el espíritu maldito a continuación. ¿Puedo pasar? Chapter 81. Chapter 81. Cousin, it is time for your little sister to save you. Naoya Zenin comenzaba a sentir la presión. Al oír a su primo llamarlo desde fuera, incluso un hombre tan normalmente frío y sereno como él no pudo evitar sentir un poco de pánico. Desde aquel día en clase, cuando usó todas las palabras hirientes que se le ocurrieron para humillar a Mai Zenin, quien hacía tiempo que se había dado por vencida, hasta que estalló y despertó su Sharingan, los dos rompieron definitivamente toda relación. Desde entonces, no habían intercambiado ni media frase. Los primos, que ya estaban profundamente distanciados, se habían convertido prácticamente en enemigos mortales. Entre ellos no había más que odio.
Y eso sin mencionar que Mai era una chica sombría y problemática, cuya familia abusiva había dañado su salud mental durante su infancia. ¿Qué podría querer ella de él ahora? A continuación hablaremos de los detalles para lidiar con los espíritus malditos. Absolutamente absurdo. ¿No se suponía que eso formaba parte de su próximo examen? Preguntarle al respecto en privado era prácticamente pedir respuestas filtradas. Dada la profunda negatividad de Mai y su arraigado odio hacia él, no había manera de que ella se acercara voluntariamente con alguna excusa sana como estudiar mucho y mejorar cada día. Daba la impresión de que había venido preparada. La mente de este transmigrador era mucho más meticulosa y desconfiada que la del anfitrión original. Rápidamente pensó en el tiempo que hacía fuera. La ventisca que azotaba las montañas de Nagano no daba señales de amainar. Vientos gélidos aullaban en el cielo, arrastrando pesadas capas de nieve. Capa tras capa de viento y nieve habían sepultado todo el bosque de montaña, interrumpiendo la comunicación con el mundo exterior. Para colmo, las violentas corrientes de aire se habían mezclado con la fría energía maldita, provocando el caos en todas las señales de la zona y aislando la región como una isla aislada del mundo. ¡Santo cielo! ¿Acaso esto no era un ejemplo perfecto de la mansión de la tormenta de nieve? Podría ser que, tras despertar la técnica de la maldición inversa, Mai hubiera desbloqueado repentinamente todo su potencial. Al igual que Satoru Gojo en aquel entonces, se había transformado de la noche a la mañana en la diosa de la guerra definitiva, quedándose allí de pie con rostro frío y diciendo alguna frase descabellada como: «Hermano mayor, tu hermana pequeña está aquí para salvarte», antes de venir a tener una agradable y sincera charla con él. Silbido. Mai, por lo que veo, no has sufrido ninguna humillación extrema. Tu familia biológica te ha hecho daño toda la vida. Claro, a tu hermano Naoya le gusta pisotearte, poner las manos en las caderas y reírse cuando no tiene nada mejor que hacer, pero tu padre biológico es el verdadero cabrón que te ha maltratado más. Si vas a despertar, al menos haz explotar primero a tu padre biológico. Y aunque Mai nunca hubiera visto Detective Conan y no planeara aprovechar esta oportunidad para cometer un asesinato perfecto en una habitación cerrada, Naoya Zenin aún no podía dejarla entrar en ese momento. La razón era simple. Miró a Kasumi Miwa, cuyo pequeño rostro estaba pálido como la muerte junto a su hombro, y luego a Momo Nishimiya, cuyo pequeño rostro se había enrojecido bajo el agua. Incluso este joven noble arrogante no pudo evitar sentir que las cosas se habían descontrolado un poco. En plena noche. Un sensei y dos chicas de instituto compartiendo en secreto un baño para parejas en unas aguas termales al aire libre. Si su hermana pequeña viera esto, jamás podría limpiar su nombre, ni siquiera en el más allá. Mai sin duda pensaría eso. Aunque mi primo es un canalla que no para de llamar inútiles a las mujeres, sigue siendo el heredero de una familia prominente. Es un machista al estilo de un jefe de la yakuza, y a diferencia de esos playboys que solo saben halagar a las damas de la alta sociedad, se preocupa por su reputación, se mantiene íntegro y es un galán misógino que, en el fondo, es bastante tradicional y correcto. Pero ¿quién iba a pensar que, entre bastidores, no era más que un pervertido sin escrúpulos morales que se dedicaba a abusar de las estudiantes? No hacía falta pensar en cómo Mai llenaría los huecos y daría un giro a la historia. En su opinión, Naoya Zenin, que ya era una persona corrupta hasta la médula, simplemente ganaría otra etiqueta, la de un canalla depravado que había deshonrado a la familia. En otras palabras, este transmigrador podría haber mantenido originalmente su personalidad misógina, tratado a todas las mujeres por igual, y luego haberse convertido en Itachi Uchiha, utilizando una redención al estilo de un gran mártir para disolver los años de odio de Mai, despertar la verdad, la bondad y la belleza en el corazón de su hermana pequeña, y hacerla gritar Oni-chan. Maldita sea. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no me habría contenido. Debería haber mandado a Momo Nishimiya directamente al cielo con unos cuantos shuriken. Todo esto se debió a que esa lunática entró en pánico en el momento en que escuchó entrar a Kasumi Miwa, se zambulló de cabeza en las aguas termales y se negó a desprenderse de su imagen de ídolo, empeñada en mantener esa elevada imagen de estudiante de élite de último año frente a sus compañeras menores. Por favor. Con un cerebro tan simple como el de Kasumi Miwa, incluso si una rubia guiar jugar con su propio marido delante de sus narices 1000 veces, ella solo le daría una palmadita en el hombro y se reiría. ¿Qué pasa, maridito? ¿De verdad hace tanto calor? ¿Ya estás sudando tanto?
Cualquier excusa, por tonta que fuera, habría bastado para engañarla, pero Momo simplemente tenía que zambullirse de cabeza en las aguas termales como si estuviera intentando batir un récord de buceo libre y explorar territorio desconocido. Ese sensei no puede dejar entrar a Mai. Kasumi Miwa estaba realmente en pánico. A pesar de estar en una fuente termal humeante, se abrazó los hombros, temblando y sudando frío. Me matará si se entera. No quiero ser una rompehogares. Soy una chica muy buena. Jamás se me ha pasado por la cabeza ser la amante. Ver. Este era el personaje de pelo azul. Ni siquiera él, que conocía la historia original al dedillo, pudo entender de qué estaba hablando. ¿Qué tipo de proceso mental abstracto permitió a alguien oír a un compañero de clase llamar a la puerta e inmediatamente decir algo tan escandaloso? Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo. Las burbujas en la superficie se volvieron aún más violentas. Momo Nishimiya sujetaba con fuerza el muslo de Naoya Zenin, expresando claramente la misma postura. Después de todo, ni siquiera un hechicero de Jujutsu podría salvar su propia capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar de esta loli rubia ya estaba al límite. Si Mai entraba y perdía más tiempo, se convertiría en la primera persona en la historia del mundo del Jujutsu en morir en solitario en una fuente termal. Contar con que estas dos mujeres confesaran y limpiaran su nombre ya era imposible. Naoya Zenin respiró hondo y luego habló con calma hacia la puerta. No entres. Saldré en un momento. Bueno. A diferencia de Momo Nishimiya y Kasumi Miwa, Mai siempre había sido obediente. Ella era diferente de la rebelde Maki Zenin. Las enseñanzas del clan Zenin sobre la conducta femenina habían calado hondo en el corazón de Mai. Incluso después de reencontrarse con Naoya Zenin en la escuela, por mucho que lo odiara con todas sus fuerzas, seguía reprimiendo ese sentimiento, poniendo cara de respeto y llamándolo hermano mayor. Pero ese tipo de personas también eran expertas en guardar rencor. Esa era la parte buena, y también la mala. De lo contrario, antes de su muerte, Mai Zenin jamás habría pronunciado con desesperación esas malditas palabras a Maki Zenin, ordenándole que destruyera a todo el clan Zenin. Destrucción total. Todo lo que pertenece al clan Zenin. Cada una de las personas. Ni siquiera un perro podía quedar con vida. Entonces te esperaré fuera de la puerta. Mai no protestó en absoluto. Simplemente habló con total calma desde fuera. Seguiré esperando. ¿Qué vamos a hacer? Kasumi Miwa entró en pánico por completo. La chica de pelo azul se mordió el dedo nerviosamente, completamente fuera de sí. Mai siempre cumple su palabra. Si dice que va a seguir esperando, de verdad que va a seguir esperando. ¿Acaso eso no significa que nunca podré salir de estas aguas termales en toda mi vida? Kasumi Miwa realmente se estaba desmoronando. No, ella solo había venido aquí para usar la puerta trasera y solicitar un puesto de asistente de profesor. No quería que Mai la pillara con las manos en la masa y la ahogara en una jaula de cerdos como si fuera una amante. Ay, hermana, te juro que no estaba planeando nada de eso. Callarse la boca. Naoya Zenin vio a Kasumi Miwa aferrada a su brazo, con una expresión como si hubiera clamado al cielo y a la tierra sin obtener respuesta, y se dio cuenta de que su capacidad mental se había sobrecargado por completo. Rápidamente le tapó la boca con fuerza. Sin embargo, la Mai que estaba fuera de la puerta ya no era la novata que había sido en el pasado. Desde aquella noche, cuando entró en el dominio de la técnica de maldición inversa, Mai descubrió que podía percibir el flujo de energía maldita con mucha más nitidez. Sus 5 sentidos también habían mejorado enormemente. Era como si el mundo, antes borroso, se hubiera vuelto de repente tan nítido como un espejo recién limpiado. En su dominio espiritual, ya había intuido vagamente que, además de Naoya Zenin, existían otras 2 fuentes bastante sutiles de energía maldita en su interior. Pero aún así no se atrevió a desafiar a Naoya Zenin. Dado que Naoya Zenin había dicho que no pasaba nada malo y le había pedido que esperara afuera, Mai, naturalmente, no haría nada imprudente. Pero ahora era diferente. Ella había oído claramente una segunda voz que provenía del interior de la fuente termal al aire libre. Y era la voz de una mujer. Me pareció oír algo. ¿Hay alguien más ahí dentro? Le estás dando demasiadas vueltas. La voz tranquila de Naoya Zenin ya no pudo detener a la naturalmente desconfiada Mai. Sin duda era la voz de una mujer. ¿Podría tratarse de un empleado de los baños públicos? Pero a Naoya Zenin siempre le habían disgustado las mujeres. Ni hablar de llamar a una mujer para que lo atendiera mientras se bañaba. En el clan Zenin era igual.
Cada vez que su madre le ordenaba a Mai que fuera a los baños y lo atendiera, solo conseguía desatar la furia de su primo, quien al día siguiente se desquitaba con su hermana dándole una paliza. ¿Podrían ser Kasumi Miwa y Momo Nishimiya? Mai pensó inmediatamente en esos dos. De repente habían desaparecido. Aunque eso no era inusual. Al fin y al cabo, con la personalidad de Momo Nishimiya y Mai, ninguna de las dos haría algo tan cursi como ir de la mano con Kasumi Miwa al baño. Las tres no pasaban todo el tiempo juntas. De hecho, lo normal era que mantuvieran su espacio personal. Pero claramente habían acordado que los tres trabajarían juntos durante la misión. Ahora, en la etapa crucial de patrullaje en busca de espíritus malditos, la repentina desaparición de ambos ya había inquietado a Mai. Pero eso era imposible. Esas dos no parecían el tipo de mujeres de mala reputación que se colarían en las aguas termales para una reunión secreta con Naoya Zenin, ¿verdad? ¿Podría ser un espíritu maldito? Yukiona apareció como un espíritu maldito femenino. ¿Será posible que mientras Naoya Zenin se bañaba, Yukiona le tendiera una emboscada en las aguas termales y ahora ya estuviera bajo el control del enemigo? Por mucho miedo que le tuviera a su prima, Mai ya no podía quedarse de brazos cruzados. Lo siento. Tengo que entrar ahora. Sin decir una palabra más, Mai abrió la puerta. En ese preciso instante, escuchó de repente un enorme chapoteo. Una misteriosa sombra negra aprovechó la niebla ascendente como cobertura y saltó al agua con una gracia increíble. ¿Quién era Kasumi Miwa? Desde niña, se sentía como en casa en el agua. Mientras los niños de ciudad seguían yendo a clases particulares, ella ya vagaba libremente por montañas y campos, apareciendo misteriosamente en cada embalse como una sirena. Sus compañeros incluso la habían apodado respetuosamente Kasumi Miwa, la raya azul de las olas. Había una especie de pájaro que nunca tocaba el suelo desde el día en que nacía. Mai, ¿crees que puedes atraparme? ¿Qué tal si simplemente me sumerjo bajo tierra? ¡Santo cielo! ¿Por qué esta fuente termal es tan poco profunda? En el instante en que Kasumi Miwa se zambulló en el agua, un dolor agudo le atravesó la frente. Se había golpeado contra algún objeto misterioso bajo el agua. Al principio, pensó que había tocado fondo en la fuente termal, pero cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que no era así en absoluto. ¿Por qué había algo tan duro bajo el agua? ¿Podría ser algo típico de Naoya Sensei? ¿De verdad fue tan difícil? Como la fanática más pequeña de todas, el rostro de Kasumi Miwa se sonrojó aún más y su corazón tembló de miedo. Los hombres eran realmente aterradores. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no se había estrellado contra ningún pilar robusto del Palacio del Dragón. Era la cabeza de un extranjero, coronada con una maraña de cabello rubio. Al instante siguiente, dos pares de ojos azules aterrorizados se encontraron bajo el agua. Gurgle gurgle. Gurgle gurgle gurgle. Nishimiya senpai. ¿Qué haces aquí? Gorgoteo. Gorgoteo, gorgoteo. Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo. Cállate. Yo quiero preguntarte lo mismo. ¿Qué haces aquí? Gurgle 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 gurgle. No estoy aquí para el puesto de ayudante de cátedra. Gorgoteo. Gorgoteo 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 ah. Mierda. Mai viene. Mai se acercó con expresión cautelosa. Extraño. Podía percibir claramente tres fuentes de energía maldita, así que ¿por qué no había encontrado a nadie más después de entrar? ¿De verdad Naoya Zenin pudo haber alcanzado ese nivel de poder? ¿Ya dominaba el arte de dividirse en tres? Pero era evidente que acababa de oír un gran chapoteo. Y cuando entró por primera vez, estaba absolutamente segura de haber visto una misteriosa sombra negra moviéndose entre la niebla. Mai, te ordené claramente que esperaras afuera, ¿no? Antes de que Mai pudiera seguir razonando, el rostro de Naoya Zenin se había vuelto completamente frío. Se quedó mirando a la chica de pelo corto que había irrumpido imprudentemente. Mai gritó para sus adentros. Esto fue malo. Desde que tuvo edad suficiente para comprender las cosas, prácticamente nunca había desafiado a Naoya Zenin. Si enfadaba a su primo, su hermana inevitablemente sufriría las consecuencias. Pero Naoya Zenin le había dicho claramente que esperara afuera, y aún así ella entró sin permiso. En el clan Zenin, eso era prácticamente traición. Era como sentarse a la mesa sin respetar la jerarquía ni el orden. Si su padre la veía, sin duda la encerrarían en la zona prohibida como castigo. Acabo de oír algo desde fuera.
Pensé que era un ataque de un espíritu maldito y temí que pudieras estar en peligro, así que desobedecí tu orden y entré por mi cuenta para comprobar la situación. Un sudor frío recorrió instantáneamente el cuerpo de Mai mientras hablaba respetuosamente con el hombre que tenía delante. HMPH. ¡Qué sentimentalismo más tonto! Naoya Zenin resopló con frialdad. No era más que un simple espíritu maldito de grado 3. Incluso si algo así hubiera sucedido de verdad, Mai, ¿crees que no sería capaz de hacerle frente? ¿Cómo podría? Naoya-sensei, usted es un hechicero de grado especial 1. Los únicos espíritus malditos dignos de ser sus oponentes serían espíritus malditos de grado especial, entonces ¿por qué actuar con tanta imprudencia? Naoya Zenin tomó la iniciativa. Mai. No recuerdo que el clan te haya criado para ser una cobarde tan miope. Y era solo me preocupo por ti. Mai jamás podría pronunciar esas palabras en voz alta. Porque ni siquiera ella podía explicar por qué había irrumpido sin permiso. No podía decir exactamente que sospechaba que él escondía mujeres en las aguas termales al aire libre y organizaba algún tipo de fiesta privada obscena, ¿verdad? En ese momento, lo único que pudo hacer fue arrodillarse y disculparse. Lo lamento. Mai se mordió el labio. Por un momento perdió la cabeza e hizo algo muy imprudente. Naoya Zenin siempre había odiado que lo interrumpiera mientras se bañaba. Y más aún cuando quien lo interrumpía era Mai Zenin, quien había crecido a su lado desde la infancia. Debe estar furioso. Sin duda aprovecharía esta oportunidad para darle una paliza. HMPH. Ya que sabes que te equivocaste y estás dispuesto a arrepentirte, te perdonaré esta vez. Naoya Zenin agitó la mano con impaciencia. Date prisa y vete. Deja de hacer el ridículo delante de mí. Al oír que Naoya Zenin la había perdonado tan fácilmente, el corazón de Mai, que había estado atascado en su garganta, finalmente se relajó. Si esto hubiera ocurrido antes, Naoya Zenin sin duda la habría vencido. Pero ella jamás esperó que él la dejara escapar tan fácilmente esta vez. Así que lo que dijo la última vez era cierto. No estaba bromeando. La expresión de Mai se ensombreció. Naoya Zenin ya no necesitaba tratarla con dureza. Porque para él, ella no era más que una extraña. Una transeúnte insignificante. Así que, por mucho que se avergonzara, mientras no apareciera ante sus ojos, a él simplemente no le importaba. Olvídalo. Debería marcharse en desgracia. Después de todo, sin importar lo que Naoya Zenin hiciera, ella, como persona ajena al tema, no tenía derecho a preguntar al respecto. Ya no era la hermana pequeña de Naoya Zenin. En el instante en que pensó en eso, las piernas de Mai, que estaban a punto de irse, se congelaron como si estuvieran llenas de plomo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que menospreciarla y tratarla con desdén? ¿Por qué pudo actuar como si nada hubiera pasado? Chapter 82. Chapter 82. There is no way an older brother would fall in love with his little sister. Naoya Zenin jamás lo habría imaginado. Solo la había regañado un par de veces, como siempre, pero esta vez Mai había respondido con tanta obediencia. ¿Qué significaba siquiera arrodillarse? Podría ser que, para ella, irrumpir en la habitación mientras su prima se bañaba fuera realmente una grave traición a la familia. La repentina caída de Mai al suelo dejó a Naoya Zenin sin palabras. También hizo que las dos estudiantes que forcejeaban bajo el agua, lanzándose burbujas la una a la otra, se detuvieran de inmediato. Mierda. Aunque todo sonaba amortiguado bajo el agua, Kasumi Miwa podía ver a Mai arrodillada en el suelo con total claridad. La chica de pelo azul casi pierde el control en ese mismo instante. Era un lugar público. Sí, era una fuente termal al aire libre, pero otras personas también podían entrar. ¿Estaban locos? Incluso la última vez en clase no habían llegado tan lejos, ¿verdad? ¿Por qué estaba arrodillada en el momento en que se encontraron a solas? Jamás en mi vida pensé que Mai se arrodillaría ante nadie. Ay Dios mío, ya lo sospechaba, pero no me digas que Mai es realmente masoquista. En serio vais a tener sexo aquí, ¿verdad? No llegues a ese extremo. ¿Y si aparece un espíritu maldito a mitad de camino? Y al menos hay que saber interpretar el ambiente. Aquí hay dos espectadores. Nishimiya-senpai probablemente no sabe nada del secreto de Naoya-sensei y Mai, ¿verdad? Kasumi Miwa miró a Momo Nishimiya, que estaba a su lado, y vio que tenía los ojos muy abiertos. Su piel, que ya estaba sonrojada, se había vuelto completamente roja, como un pato asado crujiente recién salido del horno. Naoya Zenin. Así que mi información no estaba equivocada. Maldito seas. ¿Así es como maltratas a Mai en privado?
Mai suele ser muy distante en el colegio, y esa frialdad suya han hecho que muchos chicos y chicas se enamoren de ella en secreto. Se supone que es la chica intocable, pero a espaldas de todos, ¿en qué la habéis convertido? No me extraña que Mai reaccionara tan fuerte cuando le dije que deberíamos trabajar juntos para acabar contigo. Esto es puro síndrome de Estocolmo. Eres un canalla, un profesor sádico. ¿De verdad todavía tienes el descaro de llamarte hermano mayor de Mai? Gorgoteo, 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 gorgoteo. Naoya Zenin, te voy a matar. Gurgle, gurgle. Gurgle, gurgle, gurgle. Cálmate. Nishimiya senpai. Los dos volvieron a forcejear ferozmente bajo el agua. Pero Naoya Zenin no tenía tiempo para ocuparse de esos dos alborotadores. Al ver cómo Mai caía repentinamente de rodillas, sintió una opresión pesada y asfixiante en el corazón. En cierta medida lo había previsto, pero aún no se había imaginado que Mai pudiera tener tanto miedo del anfitrión original. Tenía tanto miedo que cometer un solo error le bastaba para arrodillarse y postrarse. ¿Era el anfitrión original simplemente inhumano, o la educación feudal del clan Zenin obligó a la gente a convertirse en fantasmas? Originalmente, él había pensado que, dado que la fuerza de Mai ya había surgido, su corazón también se fortalecería y dejaría de ser la chica sombría, autodestructiva y llena de minas terrestres de la obra original. Pero ahora, parecía que frente a él, Mai seguía siendo la misma Mai cobarde. Cuanto más profundo era su miedo hacia él, más profundo era también su odio hacia él. ¿Los primos normales se comportarían así? ¿Se arrodillarían y harían reverencias en el momento en que se conocieran? A este ritmo, hiciera lo que hiciera, acabaría repitiendo los mismos errores. La respiración de Naoya Zenin tembló ligeramente, pero no podía dejar que se notara bajo ningún concepto. Bajó la mirada hacia Mai, que estaba arrodillada ante él, y dijo burlonamente: las rodillas de un hechicero de Jujutsu se doblan con sorprendente facilidad. Antes de convertirme en un hechicero de Jujutsu, siempre fui miembro del clan Zenin. Mai no levantó la cabeza. Ella solo apretó los puños. Y del mismo modo, soy uno de los miembros del clan destinados a servirte. Ya te lo dije. No necesito basura inútil a mi lado. La voz de Naoya Zenin era completamente fría. Mai, si te hubieras comprendido también antes y hubieras decidido regresar al clan Zenin por tu propia voluntad, tal vez te habría alimentado y cuidado como a un perro callejero. Pero como ya has seguido a Maki Zenin en el camino para convertirte en una hechicera de Jujutsu, deja de hacer el ridículo. Si quieres morir, muere lo más lejos posible de mí. No le hagas daño a la familia. Nunca quise convertirme en un hechicero de Jujutsu. Mai golpeó el suelo con el puño en un gesto de feroz desafío. Todo fue por su culpa. Todo por mi hermana. Porque quería huir de casa. Por eso me vi obligado a seguir este camino. Desde que nací, nunca quise convertirme en un hechicero de Jujutsu. Solo quería quedarme en el clan Zenin. Quería vivir en paz con mi familia el resto de mi vida. Así que, por mucho que me desprecies, sigo siendo tu primo. Era una emoción más fuerte que cualquier ira. Amor y odio hacia la familia. La familia en la que uno nace es irreemplazable. Porque fue en ese terreno donde echaron raíces las primeras raíces del yo. La forma en que una persona se relaciona con el mundo, su primera impresión de intimidad, su primera valoración de su propio valor. Ninguna de estas cuestiones se planteaba solo después de que la razón hubiera madurado. Eran cosas que el cuerpo y las emociones ya recordaban incluso antes de haber crecido. Algunas personas pasan toda su vida sanando gracias a su infancia. Otras pasan toda su vida tratando de sanar de ella. En lo que respecta al trato que daban a su familia, las hermanas gemelas Maki y Mai tenían actitudes completamente diferentes. Maki optó por correr. Incapaz de aceptar a su familia, transformó el odio y el asco que sentía en acciones. Se volvió agresiva, chocando constantemente con los demás. Esa oposición no tenía un objetivo específico. Era más bien como si luchara contra la realidad misma, una realidad que se derrumbaba a su alrededor sin que ella pudiera impedirlo. Su método era feroz, siempre empujando hacia afuera, siempre atacando. Sin importar cómo la hubiera tratado el clan Zenin cuando era joven, ella les haría pagar por todo cuando creciera. Mai, en cambio, se fue al extremo opuesto. La dejaron en casa. No se resistió. No se marchó. Simplemente se volvió fría e insensible, sin esperar ya ningún cambio. Se aisló de todas las relaciones, se mimetizó con la multitud y se dejó llevar por ella, convirtiéndose en alguien que nadie notaba, alguien que borraba constantemente su propia existencia.
Los métodos de las hermanas parecían completamente opuestos, pero el resultado era el mismo. Ninguno de los dos afrontó realmente los problemas familiares de frente. La hermana mayor estaba acostumbrada a responder a la familia mediante la confrontación. Ese método provenía de la propia forma en que el clan Zenin se trataba entre sí. Su padre regañaba a su madre la regañaba a ella, y así Maki seguía chocando con los demás como una forma de lidiar con el conflicto interno. La hermana menor respondía a la familia mediante la represión. Sabía que la familia se estaba desmoronando, pero se negaba a sentir ese dolor. Mai separó su comprensión de sus emociones, convirtiéndose en alguien que sabía lo que estaba pasando, pero que no tenía que sufrir por ello. Así, cuando las contradicciones familiares se convirtieron en una realidad que ya no podía evitar, todas esas emociones reprimidas estallaron en un instante, pasando de la evasión y la represión al tipo de impacto más primitivo. Eso fue destrucción. Y en ese preciso instante, Mai ya había revelado la profunda vena autodestructiva que yacía enterrada en su corazón. Prefiere convertirse en una marioneta sin voluntad propia, una cobarde arrodillada ante un enemigo, antes que renunciar a intentar desesperadamente salvar sus ya destrozados lazos familiares. Para ella, Naoya Zenin era lo mismo que el propio clan Zenin. Si él decidiera abandonar a Mai, entonces Mai no tendría nada. Se convertiría en alguien a quien su padre no querría, ni su madre no querría, ni su hermana mayor no querría, ni su prima mayor no querría. Alguien completamente solo. Me he vuelto más fuerte, las cosas que me dijiste la última vez, ya las he hecho, ya no soy ese inútil. Mai se atragantó con un sollozo. Entonces, ¿no me puedes dar otra oportunidad? De ahora en adelante, haré todo lo posible por convertirme en la hermanita que deseas, Oni-sama. Una que no te decepcione ni te avergüence. Tras un largo silencio, Naoya Zenin finalmente emitió un sonido. Fue risa. Mai, los humanos son criaturas realmente fascinantes. En cuanto no consiguen lo que quieren, prefieren ignorar la voluntad de la otra persona y entregar su tesoro a otro. Esa cruel burla hizo que el cuerpo de Mai se sacudiera violentamente. No paras de hablar de familia. Crees que le has dado tu amor al clan Zenin, pero te equivocas, Mai. En este mundo no existe el amor verdadero que se da gratis, ni el amor que no pide nada a cambio. El amor que has estado dando todo este tiempo solo tenía como objetivo satisfacer tus propios deseos. Yo no amo a mi familia. Mai se quedó sin palabras. Tus padres tampoco te quieren. No eres más que un peón que usaron para lograr sus propias ambiciones. Naoya Zenin se puso de pie sin expresión alguna. Y del mismo modo, no te amo. ¿Qué? Las personas incompetentes se desorientan porque malgastan demasiado tiempo pensando en cosas sin sentido. Por eso son incompetentes. Mai, sí, te has vuelto más fuerte. ¿Pero de verdad se ha fortalecido tu corazón? ¿Fue porque te aferrabas a ese tipo de pensamiento incompetente que te fortaleciste antes? ¿Acaso una persona verdaderamente fuerte ganaría una pelea arrodillándose ante alguien y suplicando clemencia? Mai guardó silencio. Porque Naoya Zenin no estaba equivocado. En aquel entonces, ella había comprendido la técnica de maldición inversa debido a su odio hacia Naoya Zenin, porque quería que él se disculpara con ella, porque había querido matarlo. Porque, entonces, en el momento en que se conocieron en persona, sus huesos se ablandaron y cayó de rodillas en el acto para implorar perdón. ¿Y qué si te has vuelto más fuerte? ¿Quieres que te elogie como unos padres que ven a su hija cocinar por primera vez? Eres demasiado ingenua. Naoya Zenin rió fríamente. Levántate. Me gusta ver a las mujeres inclinar la cabeza en señal de sumisión, pero una ingrata como tú es tan irritante que incluso me has quitado las ganas de seguir bañándome. Sin embargo, por primera vez, Mai no obedeció la orden de Naoya Zenin. Mai permaneció arrodillada en el suelo. Y ella lloraba en silencio. Mai, ¿por qué lloras? Lo siento mucho. Aunque ya me había preparado, al oírte admitirlo con tus propias palabras, Oni-sama, al oírte admitir que ya no somos familia, Mai levantó lentamente la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y murmuró. Estoy tan triste, ¿qué es exactamente lo que te entristece? ¿De verdad estás llorando desconsoladamente por el anfitrión original, ese primo sádico que te torturó desde la infancia? Naoya Zenin se dio cuenta de que aún había subestimado los sentimientos de Mai hacia él. Para ella, él no era simplemente un primo. Él era más bien la proyección del propio clan Zenin, el último lugar en su corazón donde aún pertenecía el afecto familiar. Pero esto también estaba bien.
De esta forma, Mai Zenin podría abandonar sus fantasías cuanto antes. Podría dejar de imaginar que su familia la había amado siempre, y así Oji Zenin no la llamaría tan fácilmente para que volviera a casa y la apuñalara hasta la muerte. Simplemente, esa cruel realidad era un golpe demasiado duro para que la cobarde Mai pudiera aceptarlo. No se podía hacer nada al respecto. No todos los padres del mundo aman a sus hijos. Sobre todo, no ese padre biológico tuyo, ese obsesionado con llegar a la cima. Ni siquiera amaba a su propia esposa. Solo quería crear cuanto antes una herramienta que le permitiera hacerse con el liderazgo del clan Zenin. Así que, Mai, deja de lado esas ilusiones sin sentido. Madura de una vez y luego abandona el clan Zenin con tu hermana mayor. Zenin Naoya. Pero alguien realmente no pudo contenerlo más. Una figura furiosa y feroz descendió de los cielos. Momo Nishimiya salió del agua furiosa, con el rostro enrojecido, y descargó un juicio justo sobre el hombre que tenía delante. Eres un canalla despiadado e ingrato. ¿Por qué no puedes comprender la sinceridad de Mai? Claramente la has maltratado así desde que era pequeña. Sin embargo, Mai no solo nunca te ha odiado, sino que ni siquiera ha dicho una sola palabra mala sobre ti. Exactamente. Kasumi Miwa emergió del agua justo después de ella, asintiendo con justa indignación. La obra de teatro que hacen ustedes dos en privado ha llegado demasiado lejos. Ni yo puedo soportar escucharla más. Aunque sean sádicos y masoquistas, al menos deberían respetar la dignidad del otro. Como las mejores amigas de Mai. Momo Nishimiya y Kasumi Miwa ya no podían soportarlo más. ¿Quién podría quedarse de brazos cruzados y ver cómo un hombre malo acosa a su mejor amigo? Mai no sabía cómo defenderse. Pero Momo Nishimiya y Kasumi Miwa no estaban dispuestas a tolerar a Naoya Zenin. Inmediatamente, se lanzaron al ataque juntas, defendiendo su superioridad moral. Mai anhela el cariño familiar más que nadie, y te valora a ti, su primo, más que a nadie. Incluso después de haber sido descuidada y maltratada, jamás te ha guardado el más mínimo rencor. Incluso estuvo dispuesta a dejar de lado todo su orgullo, inclinar la cabeza y admitir su error. ¿Cómo puede ser tan insensible? Naoya-sensei, debería haber al menos un respeto básico entre las personas. Aunque las reglas familiares sean estrictas, no debería reprimir la verdadera esencia de alguien de esta manera. Mai se ha esforzado muchísimo para ponerse al día. Se ha superado a sí misma solo para obtener un poco de su aprobación. No hay nada de malo en ese sentimiento. Una a la izquierda y otra a la derecha, ambas parecían dispuestas a exigir justicia para Mai. Pero antes de que las dos chicas pudieran continuar su feroz ataque, Mai, que estaba a un lado, se secó inmediatamente las lágrimas y se puso de pie. Luego bajó la voz y atacó primero. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Momo Nishimiya y Kasumi Miwa guardaron un silencio absoluto. Los dos intercambiaron una mirada. Estaba volando por el cielo en una misión de patrulla hace un momento, y entonces los vi a ustedes dos discutiendo, así que bajé. La pequeña bruja se rascó la nuca y lo dijo como si nada malo hubiera pasado. Entonces, ¿por qué llevas puesta una toalla de baño? Bueno, nadie dijo que tuvieras que usar ropa solo porque estás volando por el cielo. Ja, al ver que Momo Nishimiya estaba decidida a seguir mintiendo a pesar de todo, Mai recurrió a Kasumi Miwa. Vine aquí para nadar. Kasumi Miwa pensó rápido, levantó un dedo e inmediatamente explicó. Estuve nadando y nadando en las aguas termales, y de alguna manera terminé aquí. ¡Guau! ¡Qué increíble! Unas aguas termales al aire libre. Al ver a sus dos mejores amigas reírse nerviosamente, los ojos de Mai se llenaron de lágrimas aún más dolorosas, y comenzaron a caer una tras otra. ¿Ustedes dos, escucharon todo hace un momento? No. Momo Nishimiya negó con la cabeza repetidamente. Solo escuché la mitad. Kasumi Miwa asintió repetidamente. Sus respuestas se dividieron inmediatamente en dos direcciones diferentes. Joder. ¿Eres estúpido? Mierda. No estaba volando por el cielo. Estaba nadando en el agua, así que claro que oí la mitad. Los dos estaban a punto de seguir discutiendo cuando se oyó un grito desesperado desde fuera. Han aparecido espíritus malditos. Naoya Zenin no dudó ni un segundo. Inmediatamente se vistió y les ordenó a los tres. Dejen de discutir. Síganme todos. Prepárense para partir. Mai simplemente se dio la vuelta y miró con furia a Kasumi Miwa y Momo Nishimiya, y luego se apresuró a seguirlo. Espera, ¿por qué nos gritó Mai? Solo entonces Momo Nishimiya se dio cuenta de que algo andaba mal.
¿Acaso no estábamos alzando la voz por ella? Ah, Nishimiya-senpai, simplemente no lo entiendes. Kazumi Miwa dejó escapar un largo suspiro. Hay cosas complicadas. No se pueden entender del todo. ¿Qué tiene de complicado? ¿No me lo puedes explicar? No me apetece perder el tiempo hablando de una brujita. Comente interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Chapter 83. Chapter 83. A gran escape into the Sun League, no puedo perdonar. Hoy, Yukio navegaba sin rumbo fijo por las montañas y los bosques, como siempre. No puedo perdonar. Hacía tiempo que había olvidado por qué estaba allí. Deberían haberla exorcizado y liberado hace siglos. Aquellos instrumentos rituales de los monjes de alto rango, aquellos conjuros murmurados, aquella abrasadora energía maldita que le inyectaban a la fuerza, quemándole la garganta y carbonizándole los órganos. La agonía superaba cualquier castigo sufrido por los muertos. Ella nunca debería haber vuelto a despertar. Y sin embargo, cada vez que regresaba el crudo invierno, la aturdida Yukiona recordaba aquellos dolorosos recuerdos. Como fantasmas del pasado, deberían haber sido olvidados, borrados, no deberían haber dejado ni el más mínimo rastro en el largo río del tiempo. Pero, el odio que albergaba en su corazón era imposible de borrar, por mucho que lo intentara. Era crudo y penetrante, como un redoble de tambor, como un grito. Era el corazón de este espíritu maldito, aún latiendo. No puedo perdonar. Se agarró la cabeza y gritó, invocando una ventisca aún más fuerte. Yukiona no tenía lágrimas. En el momento en que se llenaban de lágrimas, se congelaban convirtiéndose en cristales de hielo. Así que haría que los cielos lloraran por ella. Convertiría a aquella pálida y gélida ventisca en sus lamentos y gritos. Haría resonar las montañas de Nagano con su sufrimiento. Haría sentir su dolor al mundo entero. Una exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ella no paraba de gritar ese nombre. Era un idioma que los humanos ya no podían entender. Incluso los espíritus malditos habían olvidado cómo se escribía ese nombre y cómo se pronunciaba. Pero Yukiona seguía gritando, repitiendo ese nombre una y otra vez. Porque él era su amado. Esa era la persona destinada para ella, la otra mitad de su vida. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Sin esa persona, Yukiona no estaría viva ahora. Había olvidado por completo sus recuerdos de cuando era humana. Los recuerdos de Yukiona comenzaron solo después de convertirse en un espíritu maldito, cuando vagaba sola e ignorante por las montañas nevadas. Por aquel entonces, era muy débil. No soportaba ni la luz del sol y siempre se escondía sola bajo los cedros, observando desde lejos el pueblo donde el humo de la cocina se elevaba hacia el cielo. Veía a la gente trabajar arduamente, con sonrisas radiantes en sus rostros. Todo el lugar rebosaba de armonía y calidez. Era un pueblo excepcionalmente pacífico y unido. Como todos vivían en las montañas, no se vieron afectados por la guerra. Los cazadores del pueblo también eran hábiles y, cada vez que salían de caza, traían abundante comida. Los campesinos podían cultivar sus campos en paz, las mujeres podían tejer sin preocupaciones y todos trabajaban con diligencia. Yukiona contempló aquella animada escena humana desde la distancia, y por primera vez, una calidez desconocida surgió en su corazón. Era una sensación que nunca había experimentado desde que se convirtió en un espíritu maldito. Ella no entendía qué era. Solo sabía que cada vez que veía a esas personas, la soledad en su corazón disminuía un poco. Especialmente ese cazador. El hombre que siempre caminaba solo por las montañas y los bosques, tensando su arco y sin fallar jamás un tiro. Era el mejor cazador en kilómetros a la redonda. Impasible, con la mirada penetrante, parecía tan firme que ni siquiera el viento de la montaña podía perturbarlo. Un aura inaccesible lo envolvía siempre, fundiéndose con el frío de las montañas nevadas, pero a la vez más gélida que la propia nieve y el hielo. El hombre rara vez hablaba. La mayor parte del tiempo, simplemente se movía en silencio por el bosque. Un suave chasquido de la cuerda del arco indicaba que la presa había caído. También era bastante generoso. A veces, una mujer podía intercambiarle un trozo de tela por un faisán. Pero nunca interactuó mucho con nadie. Incluso cuando una joven del pueblo le confesó sus sentimientos, el hombre la ignoró. Se limitó a sentarse solo en una roca, limpiando su arco y flechas, como un cedro que crece solitario en la cima de un pico nevado, orgulloso y resistente. Yukiona solía esconderse detrás de los cedros y lo observaba en secreto. Lo vio partir al amanecer, caminando sobre la escarcha. Lo vio descender la montaña al anochecer con una pesada presa a cuestas.
Lo vio detenerse a veces y contemplar las montañas lejanas, con una profunda tristeza reflejada en sus ojos, una tristeza que ella no podía comprender en absoluto. Era una expresión que nunca mostraba al enfrentarse a su presa. Yuki-onna no entendía de dónde venía esa tristeza. Ella solo percibió que tenía un sabor especialmente dulce, una exquisitez que no se encontraba en ningún otro lugar de esta montaña nevada. Mientras siguiera absorbiendo esa emoción negativa, podría volverse más fuerte y poderosa. Y así, sin darse cuenta, Yuki-onna comenzó a seguir al hombre. Cuando él acampaba para descansar, ella utilizaba un ligero escalofrío para ahuyentar a los mosquitos que le picaban. Cuando él perseguía a los alces, ella usaba carámbanos en secreto para hacer tropezar a la presa. Y cada vez que el hombre regresaba a casa, se detenía de repente y miraba en silencio a lo lejos. Esa profunda y abrumadora tristeza se convirtió en el momento que Yuki-onna más anhelaba cada día. Pero incluso un cazador tan formidable como él podría encontrarse en las montañas con un enemigo al que le sería imposible combatir. Un oso negro astuto y feroz había estado observando al hombre durante mucho tiempo. Los osos eran criaturas extremadamente pacientes. Permaneció oculto durante varios días, hasta que el hombre bajó la guardia tras terminar una cacería. Entonces, el oso negro estalló en furia y le atacó con ferocidad la espalda. Si Yuki-onna no hubiera actuado a tiempo, el hombre sin duda habría muerto en el acto. Pero el poder de Yuki-onna era demasiado débil para matar al feroz oso negro. Incluso sus afilados cristales de hielo solo consiguieron enfurecer aún más al rey de las montañas. Gravemente herido y perseguido sin tregua por el oso negro, al hombre no le quedó más remedio que buscar la vida a través de la muerte y arrojarse por el acantilado. Yuki-onna se quedó helada. Era la primera vez que sentía pánico desde que se convirtió en un espíritu maldito. Se tumbó al borde del precipicio y miró fijamente al abismo sin fondo. Un terror que jamás había sentido antes se apoderó de su corazón. Ella no quería que muriera. No quería perder a la persona que le había traído una pena tan deliciosa. Así que Yuki-onna encontró al hombre moribundo en el fondo del valle. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y tenía varios huesos rotos, pero por suerte había sobrevivido. Sin embargo, si nadie lo protegía, en pocos días el hombre sería despedazado por bestias salvajes o moriría de hambre porque no podría moverse. Yuki-onna flotaba en el aire. Observó al hombre, que aún sujetaba con fuerza su arco incluso al borde de la muerte, y por primera vez, una intensa curiosidad surgió en su corazón. ¿Qué clase de persona era? ¿Y por qué siempre desprendía una tristeza tan profunda? Así pues, por primera vez, Yuki-onna se acercó a él con cautela. Utilizó su leve aire frío para proteger sus heridas e impedir que empeoraran. Luego, condensó el rocío de los cristales de hielo y se lo dio de comer poco a poco. Cuando él perdió el conocimiento, ella permaneció a su lado en silencio y ahuyentó a las bestias salvajes que intentaban acercarse. Yuki-onna solo quería que el hombre siguiera viviendo. Quería verlo por el resto de su vida. Quería absorber su dolor por el resto de su vida. Bajo los cuidados de Yuki-onna, el hombre fue despertando poco a poco. Cuando el hombre abrió los ojos y vio a Yuki-onna, no había en ellos ni miedo ni asco. Simplemente la observó con una mirada compleja. Yuki-onna tampoco habló. Simplemente flotaba en silencio cerca, arrojándole de vez en cuando algunos conejos congelados y observándolo comer la carne cruda mientras recuperaba lentamente sus fuerzas. Y a partir de entonces, el hombre aceptó en silencio la presencia de Yuki-onna. No informó a la aldea sobre la aparición de un yokai. Aunque el hombre era taciturno y poco sociable, comprendía la naturaleza humana con gran claridad. Las montañas y la naturaleza salvaje nutrieron a los seres vivos, y el viento y la nieve acogieron lo extraño y diferente. Pero el deseo y el miedo humanos jamás tolerarían nada que fuera distinto a ellos mismos. Una vez descubiertas las huellas de Yuki-onna, los Onmiji llegarían uno tras otro. En nombre de la justicia y la erradicación del mal, aplastarían a este pequeño y solitario yokai que vagaba por las montañas nevadas. El pueblo parecía sencillo, armonioso, unido y próspero en apariencia, pero estaba lleno de desconfianza hacia lo desconocido y rechazo hacia los forasteros. La gente común temía el poder de los yokai, y los hechiceros de Jujutsu despreciaban la existencia de los espíritus malditos. Las reglas del mundo siempre habían sido blancas o negras. Los humanos eran buenos y los espíritus, malos. A nadie le importaría que Yuki-onna lo hubiera salvado. A nadie le importaría si Yuki-onna era un yokai bueno o malo. Así que el hombre guardó el secreto de Yuki-onna. Solo más tarde, cuando salía de caza a las montañas, tomaba la iniciativa de llamar a Yuki-onna,
que se escondía tras los cedros, y comenzaba a mostrarle amabilidad. Preguntó a los aldeanos sobre los rituales, así que después de cada cacería, sacrificaba un faisán, encendía incienso y se postraba ante una Yukiona completamente desconcertada. También quería saber quién había sido Yukiona antes de morir, y qué deseo inconcluso la había convertido en un espíritu errante tan solitario que vagaba por las montañas. Pero Yukiona hacía mucho que había olvidado su vida antes de morir. Y ella era demasiado débil. Ni siquiera podía aprender el lenguaje humano, y mucho menos comunicarse. Así pues, el hombre y el espíritu solían mirarse fijamente en las montañas. Al final, el hombre solo pudo hablar consigo mismo. Se sentaba al borde de un acantilado, señalaba hacia las montañas lejanas y le hablaba a Yukiona sobre el paisaje que se extendía más allá de ellas. En los días de nieve, él le hablaba de los cerezos en flor en primavera, del mar en verano y de los arces en otoño que crecían fuera de las montañas, todas esas magníficas vistas del mundo humano que Yukiona nunca había visto. Con el paso del tiempo, el hombre hablaba ocasionalmente de su propio pasado. Le contó que había estado casado, que tenía una esposa hermosa y un hijo brillante e inteligente. Pero después, el mundo se volvió inestable y estalló la guerra. Un día, mientras cazaba, unos bandidos irrumpieron en su aldea, incendiándola, matándola y saqueándola. En una sola noche, su esposa y su hijo murieron a manos de sus espadas. En todo el vasto mundo, ya no había ningún lugar al que pudiera regresar. Pero el hombre no se atrevió a vengar a su esposa y a su hijo. No tenía ninguna posibilidad contra esos bandidos despiadados, y además era un cobarde que valoraba su propia vida. Así, el hombre huyó de su tierra natal, ahora arrasada, y se refugió solo en esta aislada aldea de montaña cubierta de nieve. Con su arco como compañero y las montañas como hogar, construyó altos muros de indiferencia y soledad, dejando que el arrepentimiento y la soledad lo atormentaran día y noche. Cada vez que contaba esta historia, la tristeza que emanaba de él era especialmente intensa, como el vasto océano que describía, haciendo temblar a Yukiona por completo. En el pasado, ella anhelaba ese dolor intenso y lo utilizaba como alimento para fortalecerse. Pero ahora, un dolor inexplicable le invadía el corazón. Aquella amargura y desesperación ya no le resultaban dulces. En cambio, eran como diminutos fragmentos de hielo que se clavaban con fuerza en su alma vacía. Entonces Yukiona tomó la iniciativa y abrazó al hombre. Poco a poco, el hombre bajó la guardia. Y así nació el amor más puro e inmaculado del mundo. Era amor entre un humano y un espíritu maldito. Los humanos y los espíritus nunca estuvieron destinados a recorrer el mismo camino. Esa era la ley del cielo. Pero en este valle de montaña olvidado, aislado del mundo, las normas y los prejuicios quedaban fuera gracias al viento y la nieve incesantes. El amor echó raíces silenciosamente en su compañía silenciosa, sin importar la raza ni el juicio del mundo. Yukiona comenzó a esforzarse por imitar las emociones humanas. Aprendió la dependencia, el apego, a resistir los instintos de un espíritu maldito y colocó a este ser humano en lo más profundo de su alma. El hombre disminuía el ritmo de su habla y, con paciencia, le enseñaba sílabas sencillas, palabra por palabra, con tierna tranquilidad. Las montañas nevadas se convirtieron en su refugio privado. El hombre dejó de regresar al pueblo. En cambio, construyó una cabaña de piedra en las montañas, despejó un pequeño terreno, cazó, almacenó agua y construyó un hogar sencillo pero tranquilo. Yukiona también se esforzó mucho por aprender. Cocinaba, cuidaba el fuego, lidiaba torpemente con la leña. Aunque las llamas perdían su calor en cuanto las tocaba, con el tiempo logró dominar la técnica. Y en ese tiempo, aislados del mundo, ocurrió un milagro. Yukiona quedó embarazada. Era un linaje nacido desafiando al cielo, mitad carne y sangre mortal, mitad el gélido poder de un espíritu maldito de una montaña nevada. Era un niño desafortunado, rechazado por el yin y el yang, un tabú odiado por el cielo y la tierra. Y con la llegada del niño, comenzaron a ocurrir sucesos extraños en las montañas. Primero, el frío se instaló y no se disipaba. Los animales salvajes morían sin motivo aparente, el viento y la nieve continuaban sin cesar, y los campos apenas podían producir una cosecha. Incluso el hombre más curtido en la batalla solía fallar al cazar, por no hablar de los aldeanos con sus torpes habilidades. El pueblo, antaño pacífico, quedó sumido en el caos total a causa de estos desastres. Entonces, un día, un invitado no deseado llegó a su puerta. Los semidemonios son seres que el cielo no tolerará. ¿De verdad pretendes dar a luz a este niño? El hombre alzó la vista hacia la persona que tenía delante. Era un hombre apuesto con una sonrisa elegante.
Pero en su frente se veía una aterradora hilera de puntos de sutura. Yuki-onna ya es un espíritu maldito que trae ventiscas. Ahora que lleva en su vientre a un medio demonio, su energía maldita ha comenzado a intensificarse. Me imagino que en el momento en que nazca este niño, todo el pueblo quedará sepultado bajo el viento y la nieve. ¿Quién eres? ¿De qué estás hablando? Solo soy un paleto de pueblo de paso, aunque resulta que sé bastante sobre las técnicas malditas del yin-yang. Kenjaku suspiró. Jamás esperé que el ser mitad humano, mitad espíritu maldito al que perseguí durante siglos fuera creado tan fácilmente por ustedes dos. Un cazador que desconoce las técnicas malditas y un pequeño y débil yokai con escaso poder, desafiando de alguna manera las leyes divinas y concibiendo un niño tan ominoso. ¿Qué tonterías estás diciendo? Ese es mi hijo. El hombre agarró a Kenjaku por el cuello. Normalmente tan tranquilo, ahora estaba furioso. Ese niño está lleno del amor entre Yuki-onna y yo. Es un niño nacido de la felicidad. No es un niño siniestro como dijiste. No entiendes el amor en absoluto. ¿Amor, es eso? Kenjaku no opuso resistencia alguna. Simplemente sonrió fríamente. Realmente no entiendo el amor. Después de todo, es una emoción que solo poseen los débiles. Pero déjame advertirte. O te deshaces de ese niño ahora, o dejas que todo el pueblo sea enterrado con él. De lo contrario, tu amor solo se convertirá en algo de lo que los humanos se burlarán, despreciarán y escupirán. ¿Qué? No creerás que nadie se ha dado cuenta de esta extraña energía maldita, ¿verdad? Los Onmiji ya están en camino. ¿Tendréis tú y Yuki-onna alguna posibilidad contra ellos? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al oír la discusión, Yuki-onna asomó la cabeza desde dentro de la casa y la ladeó hacia ellos dos con expresión de confusión. Buenos días, mi señora. Kenjaku apartó con ligereza al hombre silencioso y se acercó a ella, sonriendo amablemente mientras acariciaba suavemente el vientre de Yuki-onna. ¡Qué bebé tan sano! Si crece sin problemas, quizás se convierta en una figura legendaria como Abe no Seimei y deje su nombre en la historia. ¡Qué lástima! Los ojos de Kenjaku estaban llenos de tristeza. Señora, ¿ya ha elegido un nombre para el niño? Yuki-onna solo bajó la cabeza y se acarició el vientre, con los ojos llenos de ternura. Con voz ronca y entrecortada, respondió. ¿Verdad? ¡Qué nombre tan bonito! Tras intercambiar unas palabras de cortesía, Kenjaku no se detuvo mucho tiempo. Se dio la vuelta y abandonó el valle. Para Mara, no fue más que un pequeño interludio en su larga vida. Pero para aquel hombre, era una decisión que podía determinar su destino. La verdad no podía permanecer oculta para siempre. Kenjaku tenía razón. Los aldeanos rastrearon el origen de los disturbios y recordaron al genial cazador que había desaparecido sin motivo aparente. Convencidos de que algún yokai maligno se escondía en las profundidades de las montañas, reunieron su dinero y rogaron al Onmiji más poderoso de la ciudad que descendiera a las montañas y lo exorcizara. Un grupo de Onmiji, vestidos con túnicas de caza y portando herramientas de exorcismo y talismanes de sellado, se adentraron en las montañas a través de la nieve profunda. Oculto en el bosque, el hombre entrecerró los ojos mientras los observaba. Finalmente, tomó una decisión. No siguió el consejo de Kenjaku. El hombre tomó una tercera decisión. Él huiría. No quería deshacerse de su hijo, y no quería ver cómo el pueblo era destruido por su culpa y la de Yuki-onna. Así que el hombre decidió huir con Yuki-onna, tal como lo había hecho en el pasado, y buscar un nuevo lugar donde nadie pudiera molestarlos. Tomó la mano de Yuki-onna y se apresuró por un sendero estrecho, con la intención de abandonar la montaña por el otro lado. El hombre era verdaderamente excepcional. Ni siquiera un Onmiji con un poder profundo podría haber conocido las montañas tan bien como él. Realmente sacó a Yuki-onna con vida. Justo delante de los ojos de Onmiji, cientos y miles de veces más fuerte que él, se llevó a Yuki-onna. Sin embargo, solo el cazador pudo abandonar las montañas. En el instante en que Yuki-onna intentó traspasarlos, una barrera invisible la detuvo. Por mucho que intentara abrirse paso, lo único que consiguió fue golpearse hasta sangrar. Esa era la barrera. Una barrera utilizada por los Onmiji para separar a los humanos de los espíritus malditos. La letal barrera se extendió en un instante, sellando toda la montaña nevada. Su feroz poder exorcista presionó con tal fuerza que el viento y la nieve entre el cielo y la tierra se detuvieron repentinamente. La unión de humanos y yokai, la corrupción de la moral humana, un espíritu maldito que lleva a un niño, desafiar al mismísimo cielo. Todo esto son pecados graves contra el mundo. La voz del Onmiji principal era fría y dura.
El rosario giraba en su mano, pero en sus ojos no había ni rastro de compasión. Solo la fría determinación de exterminar a un forastero. A los ojos de los Onmiji, Yukiona era un espíritu maligno que había traído la desgracia al mundo, el cazador era un traidor que había abandonado la moral humana, y el niño mitad humano, mitad yokai en su vientre era algo prohibido y maldito que debía ser destruido de raíz. El hombre inmediatamente protegió a Yukiona con fuerza detrás de él, agarrando el arco y las flechas que lo habían acompañado durante años, con cada músculo de su cuerpo tenso. No buscaba comprensión en el mundo, ni perdón en el cielo. Solo quería proteger a su amada y a su hijo. Con tan solo un cuerpo mortal, el hombre se enfrentó a un grupo de seres que dominaban la hechicería. La batalla no tuvo suspense. Afilados talismanes surcaron el aire, y hechizos creados específicamente para contrarrestar a los espíritus malditos impactaron con fuerza contra Yukiona. Aunque su energía maldita se había vuelto profunda y poderosa, no pudo resistir el ataque conjunto de varios Onmiji. Su barrera de hielo se hizo añicos poco a poco, su cuerpo espiritual fue abrasado por un poder exorcizante, grietas se extendieron por todo su cuerpo y una agonía profunda la invadió por completo. El hombre tensó su arco y disparó, pero las flechas que nunca le habían fallado ni siquiera pudieron atravesar las barreras que rodeaban al Onmiji. En el instante en que alzó la vista, vio un par de ojos índigo tan vastos como el cielo. Esos eran los 6 ojos. Por supuesto, el cazador no entendía qué eran los 6 ojos. No entendía por qué sus flechas no podían alcanzar al enemigo. Solo sentía una profunda frustración. ¿Por qué, después de haberlo dado todo, seguía siendo tan impotente como una efímera intentando sacudir un árbol? Sacó su cuchillo de caza, rugió y cargó solo contra el Onmiji. Su espada cortaba a los Shikigami, su carne soportaba técnicas malditas, las viejas heridas se reabrían y la sangre brotaba a borbotones, tiñendo de rojo la nieve blanca bajo sus pies. Luchó hasta que sus ojos se inyectaron en sangre, arriesgando su vida una y otra vez para bloquear ataques mortales. Sin embargo, al final, no era más que un mortal. Ante técnicas tan poderosas, era pequeño e indefenso. Al final, el hombre luchó por darse la vuelta y mirar a la aterrorizada e indefensa Yukiona. Sus labios se movieron, pero ya no pudo emitir ningún sonido. La reticencia y la añoranza que quedaban en sus ojos finalmente se desvanecieron por completo. El cobarde que una vez había huido de la realidad se convirtió, en ese instante, en el cazador más solitario, muriendo en medio de la cegadora tormenta de nieve. Al ver morir a su amado ante sus propios ojos, la cordura de Yukiona se hizo añicos en un instante. Un escalofrío desgarrador recorrió el cielo. Una furiosa ventisca azotó el valle, y un sinnúmero de cuchillas de hielo se formaron de la nada, avanzando con furia hacia el Onmiji. Sin embargo, el Onmiji solo observó fríamente cómo ella se derrumbaba en la desesperación. Con un solo golpe de palma, mató al niño en el vientre de Yukiona en el acto. Esa pequeña vida ni siquiera tuvo tiempo de llorar antes de quedar completamente en silencio, convirtiéndose en una brizna de escarcha fina y dispersándose en el viento helado. Su marido había muerto. Su hijo había desaparecido. En ese breve instante, toda la ternura y la felicidad que Yukiona había acumulado tras una vida de soledad fueron reducidas a polvo por aquellas personas que ensalzaban el camino de la rectitud. Su dolor llegó a su límite y se convirtió en un odio descomunal. No puedo perdonar. No puedo perdonar. No puedo perdonar. Incluso con el paso de los años, incluso a través de la reencarnación. Yukiona aprisionaría para siempre ese dolor y resentimiento, grabados profundamente en sus huesos, en lo más profundo de su alma. Incluso si despertaba de nuevo de un largo sueño y vagaba sin rumbo por las montañas de Nagano. Aunque sus recuerdos ya se habían vuelto fragmentados e incompletos. Había olvidado la calidez de la cabaña de piedra, había olvidado la ternura del hombre, había olvidado la calidez de tocar a su hijo, había olvidado aquellos largos años en los que un humano y un yokai permanecieron juntos y dependieron el uno del otro. Solo el dolor grabado en su alma jamás se desvanecería. Solo el nombre de aquel ser amado, perdido hacía mucho tiempo y desconocido para todos, sería gritado una y otra vez con desesperación cada vez que llegara el crudo invierno. Ella no sabía a quién odiaba. Ella no sabía lo que había perdido. Ella solo sabía que había un vacío en su corazón, que sangraba todo el año, que le dolía al menor roce, imposible de llenar jamás. Ella mataría a todos los Onmiji. Ella mataría a todos los seres humanos de este mundo. Yukiona gritó y se abalanzó hacia adelante. La violenta tormenta de nieve devoró sin piedad el pueblo.
Y en medio de aquella ventisca que danzaba por el cielo, apareció una figura alta y erguida. Su rostro permanecía impasible, con la mirada penetrante, como si ni siquiera el viento de la montaña pudiera perturbarlo lo más mínimo. Un aura inaccesible lo envolvía siempre, fundiéndose con el frío de la montaña nevada, aún más gélida que el propio hielo y la nieve. Esa misma soledad orgullosa. Esa misma cifra. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Un dolor punzante y repentino atravesó la cabeza de Yukiona. Era como si innumerables agujas de hielo se hubieran clavado sin piedad en su confusa conciencia. Imágenes fragmentadas, calidez desvanecida, voces silenciadas hace mucho tiempo, todo ello afloró a través de la agonía. El crepitar de la leña en la cabaña de piedra, el hombre bajando la cabeza para calentarle las manos con su aliento, el latido del corazón en el pañal tan tenue como la escarcha, y ese último momento, cuando se paró frente a ella con su sangre tiñendo de rojo la nieve blanca. Pero al instante siguiente, finalmente pudo ver esos ojos con claridad. Eran completamente diferentes a los ojos del hombre de sus recuerdos. La mirada de aquel hombre siempre reflejaba cansancio y desesperación. Pero los ojos que tenía delante ahora estaban llenos de absoluta calma y frialdad. Tenían los ojos color ámbar. Ga. Yukiona miró su propio cuerpo con incredulidad. En un instante, un puño brutal le atravesó el pecho. Solo entonces Yukiona comprendió con claridad que, de principio a fin, nunca había tenido corazón. El espíritu maldito escupió sangre y se desplomó pesadamente al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué me mataste? Incluso al borde de la muerte, Yukiona seguía confundiendo al hombre que tenía delante con el ser amado que había perdido hacía mucho tiempo. El espíritu maldito miró fijamente la espalda de Naoya Zenin, y hasta el último momento antes de desaparecer, siguió murmurando para sí misma. Yo siempre te he querido más que a nadie. El rostro de Naoya Zenin estaba cubierto de sangre. Una repulsión indescriptible surgió en su interior, tan fuerte que casi le producía náuseas. Era humillación, desprecio, odio e intención asesina, tan intensos que incluso a él le resultaban confusos. ¡Qué cosa tan inmunda! Incluso al borde de la muerte, sigue esparciendo suciedad por todas partes. Chapter 84. Chapter 84. Nistome Kyu, Naoya Zenin, un espíritu maldito de grado 3, era realmente demasiado débil. No esperaba que hechicería de proyección lo destruyera de un solo golpe. De haberlo sabido, habría dejado que los estudiantes la usaran para practicar primero. Tras lidiar con Yukiona, la ventisca que cubría Nagano amainó de inmediato. Aunque seguía nevando, la singular energía maldita que flotaba en el aire había desaparecido sin dejar rastro. Maestro exorcista. Muchísimas gracias. Si hubiera llegado tan solo unos días más tarde, todo el pueblo habría sufrido terriblemente cuando llegara la primavera. Al día siguiente, tras enterarse de que el espíritu maldito había sido exorcizado con éxito, el jefe de la aldea condujo a un grupo de aldeanos para expresarle su agradecimiento. Algunos de ellos casi se arrojaron a las piernas de Naoya Zenin, llorando desconsoladamente. Al fin y al cabo, esta gente común no entendía de espíritus malditos ni de técnicas malditas. Simplemente sentían que el cielo había sido demasiado cruel al enviar una ventisca tan terrible. Si esto hubiera ocurrido en la antigüedad, probablemente habrían entrado en pánico y habrían arrastrado a algún niño o niña del pueblo hasta un altar para sacrificarlo. Naturalmente, Naoya Zenin no tenía intención de complacer su gratitud. Para los hechiceros de Jujutsu, las misiones tenían un pago. Los aldeanos habían pagado con dinero real por sus servicios, así que no había necesidad de humillarse y mendigar de esa manera. El tipo de personas que se aprovechaban de los aldeanos sencillos y bondadosos para estafarles y quitarles todo eran los usuarios de maldiciones. Esta era una de las pocas maneras en que el mundo del Jujutsu aún se parecía a algo humano. Era una sociedad cerrada y llena de conflictos internos, pero al menos no exprimió hasta la última gota al pueblo llano. Aunque Naoya Zenin ya había rechazado la amabilidad de los aldeanos, sus alumnos eran aún jóvenes e inexpertos, con escaso contacto con la sociedad. Tras insistir un poco, terminaron aceptando, aunque con cierta reticencia, varias especialidades y aperitivos locales. La corrupción era un asunto grave. Además, a Naoya Zenin no le faltaba dinero. Si alguien se apoderaba de él y lo usaba en su contra, sería una pérdida terrible. Así que no había nada que hacer. Dado que ya habían aceptado los regalos de los aldeanos, Naoya Zenin guió a los estudiantes para que erigieran otra barrera alrededor de la aldea, impidiendo que los espíritus malditos de bajo nivel entraran y causaran problemas en el futuro.
Una cosa llevó a la otra y perdieron el tren de la mañana que tenían previsto tomar. Además, como todos por fin habían salido de excursión y seguían de muy buen humor, simplemente esperaron el tren de la tarde. Así, el grupo comenzó, como era de esperar, una excursión a Nagano con todos los gastos pagados. Nagano lucía especialmente despejado tras la nevada. La luz del sol se filtraba entre las finas nubes e iluminaba las calles nevadas, creando diminutos destellos blancos. Incluso el aire transportaba el fresco aroma de los copos de nieve mezclado con el de las agujas de pino. Kasumi Miwa apenas podía contener su emoción. Caminaba a paso ligero al frente, deteniéndose de vez en cuando para observar los puestos de especialidades locales a lo largo de la calle, con los ojos brillantes. Momo Nishimiya caminaba a su lado con aire arrogante, bajando la voz de vez en cuando para hablar del paisaje nevado y de los tentempiés que encontraba por el camino, todo ello con una expresión que dejaba claro que no le impresionaba en absoluto. Entonces, mientras conversaban, ambos cayeron de forma natural en su rutina habitual de discusiones, dando la clara impresión de que estaban a punto de enfrentarse en persona. Solo Mai Zenin seguía en silencio al final del grupo, avanzando con sigilo a paso lento por la nieve profunda. Durante la batalla de ayer para exorcizar a Yukiona, estas tres chicas no aportaron nada al final. Estaban demasiado ocupadas escapándose a las aguas termales, dejando que los chicos acapararan toda la atención. El primero en percibir la aparición del espíritu maldito fue, naturalmente, Mechamaru. Su rango de cobertura de energía maldita ya era asombrosamente amplio, así que en el momento en que apareció Yukiona, este genio hechicero localizó su posición de inmediato e informó a Naoya Zenin. Para ser honesto, podría haber derrotado al espíritu maldito completamente solo. Pero ese nivel de disciplina satisfizo enormemente a Naoya Zenin. Entonces le hizo una seña a Mechamaru para que se acercara. Mechamaru, tengo algo que decirte. A Mechamaru se le encogió el corazón. Aún así, se obligó a mantener la calma y se acercó. ¿Te interesaría convertirte en mi ayudante de cátedra? La sencilla frase de Naoya Zenin casi le paralizó el corazón al chico. ¿A mí? Sí. Naoya Zenin asintió. Tienes buenas actitudes y, durante la misión de ayer, demostraste una gran serenidad y una visión global de la situación. Si te interesa, necesito un ayudante de cátedra. Naoya Zenin hablaba en serio. Al fin y al cabo, el requisito previo para contratar a un ayudante de cátedra era que fuera un estudiante al que pudiera dar órdenes libremente, a la vez que fuera serio y responsable. Aunque Mechamaru era un infiltrado enviado por Kenjaku, Naoya hacía tiempo que había descubierto su verdadera identidad, así que no estaba demasiado preocupado. Sin importar cómo lo viera, Mechamaru era el candidato perfecto para el puesto. Originalmente, había planeado elegir entre Mai, Momo Nishimiya y Kasumi Miwa. Pero los problemas que causaron ayer en las aguas termales hicieron que Naoya Zenin abandonara inmediatamente esa idea. No. En absoluto. Estas mujeres eran demasiado poco fiables. Como resultado, el normalmente silencioso y reservado Mechamaru comenzó a resultarle cada vez más agradable a Naoya Zenin. En cualquier caso, solo buscaba un peón. Esta también sería una buena oportunidad para seguir influyendo en Mechamaru. Idealmente, podría convencerlo por completo y convertirlo en un agente doble. Aunque Naoya Zenin no sabía cómo curar el cuerpo físico de Mechamaru, ya lo había planeado. En cuanto supiera el día en que Mechamaru completara el voto vinculante con Kenjaku y Maito, podría pedir refuerzos con antelación. Llamaría a Yuki Tsukumo, a Satoru Gojo, y acabaría con el bando contrario de un solo golpe. En la historia original, Mechamaru finalmente fue considerado uno de los suyos. Aunque tomó el camino equivocado y provocó el sellado de Satoru Gojo, al menos resistió hasta el final. Dado que ese era el caso, Naoya le ayudaría. Así que, si Mechamaru estuviera dispuesto, podría aceptar fácilmente el puesto de ayudante de cátedra. Lo siento, Naoya-sensei. Mechamaru guardó silencio por un momento y luego negó con la cabeza. No soy digno. ¿Es eso así? Naoya Zenin no dijo mucho. Eso solo hizo que Mechamaru no pudiera soportarlo más. No pudo evitar preguntar. ¿Por qué? Naoya-sensei, ¿por qué no me pregunta el motivo? ¿Tienes muerte cerebral? Naoya Zenin se quedó verdaderamente sin palabras. Porque preguntar sería inútil. También sabía que Mechamaru había formado un pacto vinculante extremadamente estricto con Kenjaku. En cuanto a los detalles, aunque Mechamaru quisiera contarlos, no sería capaz.
Lo más probable es que Mechamaru se considerara un traidor a la preparatoria Jujutsu, por lo que se sentía indigno de convertirse en asistente de enseñanza. Ve a comprarme unas cuantas botellas de alcohol. Naoya Zenin ignoró la pregunta de Mechamaru. En cambio, recordó la solicitud de Utai Meyori y simplemente hizo que Mechamaru le hiciera un recado. Pero justo cuando el niño estaba a punto de escabullirse, el profesor finalmente habló en un tono pausado. Mechamaru, solo aquellos que estén preparados para recibir un disparo tienen derecho a apretar el gatillo. Si ya has tomado una decisión, no mires atrás. El cuerpo de Mechamaru tembló violentamente al oír eso. Naoya Sensei, sus palabras siempre son tan agudas y perspicaces. ¿Qué más esperabas? Naoya Zenin puso los ojos en blanco. Lo aprendí viendo anime. Asustar a un mocoso como tú es pan comido. Su tranquilo paseo pronto llegó a su fin. Poco después, el tren de Nagano salió del túnel. Oda había preparado especialmente un compartimento de primera clase para su joven amo, y había dispuesto que los estudiantes se sentaran juntos en el mismo vagón. No fue porque les faltara dinero. Solo así podrían demostrar adecuadamente el estatus distinguido de Naoya Zenin. Si a todos los estudiantes también les hubieran dado asientos de primera clase, donde se suponía que debía sentarse Naoya Zenin, la cabina del conductor. El viaje de regreso duraría aproximadamente 2 o 3 horas. Llegarían a Kioto al anochecer. La misión se había llevado a cabo a la perfección. Tampoco había habido novedades procedentes de la bóveda prohibida, por lo que el cuerpo de Suguru Geto seguía a salvo. Su plan de amistad íntima con Satoru Gojo también estaba teniendo éxito gradualmente. Yuki Tsukumo también había dejado de holgazanear. Aparte de no haber encontrado a Yuji Itadori con antelación, los planes de este viajero temporal no habían tenido mayores problemas hasta el momento. Todo marchaba según lo previsto. Aparte de que aún necesitaba mejorar su fuerza, este fue un buen comienzo. Todo fue gracias al esfuerzo que había realizado día y noche últimamente. El trabajo duro realmente valió la pena. Al pensar en eso, la cuerda tensa que había estado enrollada con fuerza dentro de Naoya Zenin durante todo este tiempo finalmente se aflojó un poco. Aquí, en este compartimento de primera clase, podía disfrutar del período de tiempo más despreocupado que había tenido desde su reencarnación. ¿Debería echarse una siesta reparadora? ¿O buscar una película para ver? Ah, hola, señor. No le importa que fume, ¿verdad? Justo cuando estaba pensando eso, alguien entró de repente por la puerta y habló con Naoya Zenin, que había estado descansando con los ojos cerrados. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había otro pasajero en este compartimento de primera clase? ¿Qué demonios estaba haciendo Oda? Naoya Zenin había dado por sentado que Oda reservaría todo el compartimento de primera clase para él. Lógicamente, ningún otro pasajero debería haber podido entrar en su habitación. ¿Esta persona entró con una entrada revendida? ¿No se supone que este es un compartimento para no fumadores? Naoya Zenin abrió los ojos con impaciencia y miró a la persona que tenía delante. Ah, ¿sí? Era una mujer hermosa, con el pelo hasta los hombros, fumando un cigarrillo. Parecía genuinamente sorprendida, y luego murmuró con el cigarrillo en la boca. Ah, los tiempos han cambiado demasiado rápido estos últimos años. Debo haberme confundido. Recuerdo que cuando viajaba en los trenes pintados de verde durante la restauración Meiji, no parecía haber reglas como estas, ¿verdad? ¿La restauración Meiji? ¿De qué demonios estaba hablando esta mujer? Todavía recuerdo la primera línea de ferrocarril de Japón que conectaba las ciudades. Personalmente ayudé a trazar la ruta y a colocar el primer pilote de los cimientos. La mujer habló con calma, como si estuviera describiendo algo completamente insignificante. En los últimos años de la era Keiō, cuando el período Bakumatsu estaba sumido en el caos y la guerra estallaba por doquier, acompañé a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a través de las montañas y los campos de Kanto. Abrimos caminos en las montañas, construimos carreteras, excavamos en la roca, edificamos puentes y creamos la primera red ferroviaria de Japón a través del barro y las colinas áridas. El mundo solo recuerda a los héroes de la restauración Meiji, a los últimos guerreros del shogunato y a quienes introdujeron la tecnología occidental. Nadie recuerda a las personas anónimas que fueron las primeras en tender vías férreas por esta tierra y conectar el norte y el sur. Las cejas de Naoya Zenin se tensaron repentinamente, y una inexplicable sensación de inquietud y cautela surgió en su pecho. ¿Un lunático? La restauración Meiji tuvo lugar hace más de un siglo.
Si esta mujer realmente perteneciera a esa época, ya debería tener el pelo blanco y estar demacrada. ¿Cómo podía verse tan joven y hermosa? Realmente echo de menos aquellos días. La mujer frotó suavemente el cigarrillo entre sus dedos, mientras una melancolía lejana se reflejaba en sus ojos. Una densa humareda se extendía por el tren, los silbatos rugían, no había prohibición de fumar, ni divisiones claras entre los compartimentos. Mientras pagaras el billete, podías viajar hasta la última parada con una botella de vino en la mano y fumando tabaco, y a nadie le importaría. Entonces la mujer le dedicó a Naoya Zenin una sonrisa amable. ¿Y tú? ¿Qué época del pasado echas más de menos? Naoya Zenin finalmente lo vio con claridad, apenas visible bajo su flequillo. Una línea de puntadas retorciéndose como una lombriz carmesí. Encantado de conocerte, Naoya Zenin. Kenjaku exhaló lentamente una bocanada de humo. Qué lástima. No debería ser la primera vez que me ves, ¿verdad?